Eh, Hola, buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Aquí saludándolos desde la ciudad de Nueva York con un frío tremendo. Ya veo. Bueno, brother, pues primeramente agradecerte por estar acá en este lugar y agradecerte por haber tenido la entereza de el valor de poder contar tu experiencia, tus experiencias vividas allá en El Salvador. Hay muchas cosas que se van a revelar en este espacio, cosas bastante tremendas, pero pues agradecerte por haber aceptado la invitación y estar aquí. Sí, también para mí es un gusto también, y una descarga, ¿verdad? De las cosas que uno mantiene en la mente y que solamente ciertas personas lo saben, como por ejemplo las personas que me ayudaron para darme ánimos para continuar en la vida después de tantos traumas emocionales, psicológicos que le dejan los problemas de la vida, sobre todo las torturas, que es algo bien fuerte, no solamente lo físico, sino que también lo psicológico, que es algo más esencial porque no hay cura para lo psicológico. Correcto. Me hablaste tú previo de un problema psicológico que pusiste, colocaste ahí PTSD. Sí, TPTSD, PTSD, postestrés traumático desorden, eso se llama así. Ok, ok. Y te voy a sintetizar bien fácilmente cómo es que si una persona sale de su casa y agarra su vehículo y va conduciendo y en la primera cuadra tiene un accidente, ¿verdad? Y sobrevivió al accidente, no le pasó nada, pero tuvo el impacto emocional. Eso le llaman TPDSD, post-estrés traumático desorden. Otro día, los dos a la semana que él agarra sus llaves y sale y agarra su carro, lo primero que va a venir en su mente que es que tuvo un accidente. Eso se llama post-estrés traumático desorden. Entiendo. Eh, Tuve una hermana así, fíjate. Ella tuvo un accidente. Después de haber tenido ese accidente, ella ya no tenía valor, el valor de subirse al freeway, porque le recordaba ese accidente y no podía. Entraba como en un pánico bien feo y no podía. Eh, Sí. lo intentó, después de muchos años lo superó, pero me imagino, dependiendo del trauma, ¿verdad? A veces no se logra superar. Sí, es difícil. La clave de esta situación emocional en el subconsciente es aceptación, aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, no te mencioné que soy sobreviviente del 87 piso, la primera torre del World Trade Center cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas Oh, wow, en eso el es nuevo para 2001. mí. Era mi primer día de trabajo para uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad de Nueva York. Yo soy mesero del departamento de banquetes y he sido entrevistado, tengo entrevistas y con Univision, con Canal 41, con algunas otras organizaciones y no me dejé entrevistar hasta 10 años después. Y siempre que quedé atrapado en el 87 piso, adentro del elevador, entre En el medio de dos pisos. 87. Sí, Oye, 87 brother, pisos tu de la vida ha primera torre. sido una, ¿qué podría decir? Una tragedia Una griega, ¿no? misericordia, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios O es sea, no grande. entiendo cómo estoy hablando todavía contigo después de todo lo que me has contado y ahora me cuentas que estuviste ahí en las Torres Gemelas el día en que Sí, cayeron. En el piso 87, mi sí, hermano. sí, Increíble. sí. Del primer impacto, del primer impacto, el primer Yo avión. creo, brother, que deberíamos de hacer un Que programa por cierto, especial tratando eso y que nos cuente sus testimonios de ese día. sí, que por cierto te voy a decir una cosa y te lo voy a decir brevemente. Una semana antes de la tragedia de World Trade Center, los ataques a las Torres Gemelas, yo iba para mi trabajo de otra compañía que estaba ubicado en la segunda torre, en el segundo piso, Hudson River Club. Porque yo te digo, yo soy un mesero profesional. Y iba con mi portatraje
en el tren cuando subió, cuando se detuvo el tren en una de las estaciones de la 34, una de las estaciones más importantes, y vi a una señora que venía jalando una maleta. La señora se le había roto un rodo de la maleta. Y yo le dije, permítame señora, le voy a ayudar. Y la señora me dijo, ay, muchas gracias, caballero. Uy, me dijo, pero aquí en Nueva York qué fría son la gente, me dice. Y le digo yo, aquí es esta metropolitana, así es. Le digo, aquí si uno se cae le pasan encima y la gente sigue como que sin nada. Ay, qué bárbaro, que Dios me lo bendiga. No se preocupe. Cuando yo agarré la maleta y quizás, wow, le digo, ¿qué pesa? ¿Y qué es? Y me dice, son quesos. Y le digo, ¿cómo? Quesos. Sí, me dice, son quesos. Yo los traigo del Salvador, me dice, y los vengo a dejar. Yo trabajo para encomiendas. Yo llevo cosas de aquí para El Salvador o de allá del Salvador, vengo a dejarlas aquí. Y así me gano mi dinerito, me dijo. Ah, ok, mire, ¿y de dónde es el caballero que va bien elegante? Y le digo, mire, soy también salvadoreño. Ay, con razón, pero qué lindo usted y bien amable la señora. Le digo yo, desafortunadamente en la siguiente estación me tengo que bajar. Espero que usted encuentre a alguien que le ayude con la maleta. Claro que sí, que Dios me lo bendiga. Y esto va, y llegó el tren, boom, boom, se abrió la puerta, se abrió la puerta y salí. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Doña María Poca Sangre, ella iba en el avión que se estrelló arriba de mí. Y yo escribí ironías de la vida. Ella era de San Miguel. Oh, wow. Porque ella me mencionó que la próxima semana iba a ir para Los Ángeles. Y ese avión que se estrelló, ese avión iba el 911 iba para Los Ángeles, el avión 911 iba para Los Ángeles. Increíble, bien se podría hacer una película, brother, de ese tu día, sí. Del día que viviste. Sí, me propusieron algo así, estoy esperando todavía una respuesta, pero con la cuestión de la cuestión de pandemia, esto, lo otro, se ha quedado todo en espera. Entiendo. La ironía de la vida. Entonces a ella la mencionaron cuando yo sobreviví y regresé como a las 4 de la tarde, todo lleno de polvo para el apartamento, esto, lo otro, me metí con todo y ropa, me metí adentro de la ducha, ahí lloré, ahí vinieron los flashback le llaman como que son repeticiones, todo lo que has pasado, ¿verdad? Cierto. Me venían como que eran cámaras de películas, me venían como que fueran, por eso le llaman flashback, porque vienen como imágenes. Sí, es que cuando vives algo, una experiencia que no acostumbras a vivir diariamente, es como cuando vives una experiencia así y luego te vas a la cama y cierras los ojos, estás viendo eso en tu cerebro. Sí. Lo estás repitiendo. Aun cuando no sea traumático la experiencia, pero digamos, si es tu primer día de trabajo y estás realizando algo diferente a lo que has realizado toda tu vida, esa noche que te vas a la cama y cierras tus ojos, lo estás viendo, lo vuelves a vivir. Sí. Sí, el subconsciente, sí. Correcto. Me senté, me acuerdo que me bañé, me di una ducha y me senté y encendí la TV y no había noticias, no había nada, ni películas, ni nada. Todas las TV estaban en cadena pasando todas las fotografías de la gente que habían estado en la torre. Y ahí apareció Doña María Poca Sangre, originaria de San Miguel, dedicada dedicada a encomiendas del Salvador, vuelo 911 que iba destinado para Los Ángeles. En ese momento, no te voy a decir, comencé a llorar. Pasaten estaba muy sensible. Bueno, pero ese tema ¿qué te parece si hablamos de ese tema, cómo yo sobreviví en otra ocasión? Correcto, a eso iba. Quería preguntarte acerca de tu vida en El Salvador. ¿Cómo fue? Me comentaste que tu primera mala experiencia, porque has tenido muchas malas experiencias y ahorita acabas de agregar una más, estuviste en la tutelar de menores.
Sí, estuve en tutelar de menores de San Salvador, enfrente del zoológico, en una gran casona de lata, por cierto. Ahí permanecí aproximadamente como entre el transcurso entre el tutelar de menores, el reformatorio de menores de Sonsonate, porque los menores a los menores los mantenían un tiempo comiendo, bueno, comiendo terrible, terrible, un trato terrible, unas condiciones terribles, unos niños tan pequeñitos, abandonados, los golpeaban, ay Dios mío, eso era terrible, terrible. La razón de Yo llegar puedo ahí, hacer, hermano, fue por situaciones políticas también o alguna razón diferente. no, no, fue una razón diferente. La razón que yo llegué al tutelar de menores fue porque entré a un comedor que estaba ahí cerca del Perpetuo Socorro, me acuerdo de la iglesia del Perpetuo Socorro, y allí era un comedor, grande el comedor, y entonces tenía hambre y comí y no pagué. Entonces me agarraron y llamaron a la policía y me llevaron, en aquel tiempo me llevaron en un jeep, eran los rastrillos que le llamaban, y me llevaron hacia la policía y ahí me tuvieron en la policía. Tenía más o menos ahí aproximadamente como unos 11, como 11 años más o menos ¿Esa fue tenía. toda la razón, brother? ¿Eso fue todo? Sí, sí, esa fue la razón. ¿Te Me llevaron llevaron ante un juez o para... algo? Sí, después me llevaron, estuve ahí 72 horas, e incluso ellos me amenazaban, los detectives de la sección de investigaciones criminales, la SIC, por cierto, después supe más de la cuestión de ellos porque yo escuchaba las vulgaridades que ellos hablaban, que habían golpeado a fulano de tal, y llegaba uno y este cipote, ¿qué hace aquí? Ah, no, este es un delincuente. Este se hartó así, se hartó en un comedor y no quiso pagar el hijo de, ¿verdad? Y, no, pues este hay que meterlo allá junto con, todo esto son generación de delincuentes, hay que meterlos allá en el sótano, que estén donde están los encadenados, los que tenemos allá en el sótano. Así, y Wow. yo todavía no entendía a quienes tenían en el sótano. Después es de que yo supe quiénes estaban en los sótanos, ¿verdad? Que eran los muchachos de las universidades cuando fue los desfiles bufos, que hablaba, por cierto, este señor, hablaba el señor de los desfiles bufos. Correcto, la transmisión que tuvimos más temprano, ¿no? Hoy. Sí, sí, y en el tutelar de menores era terrible, era estar como en un infierno. Era torturas, golpes, golpizas, te ponían a trapear unos grandes corredores con unos trapeadores bien pesados, te dejaban hasta trapear todo el día y el inspector te decía, yo quiero ver este piso como espejo, pero antes que te decía te daba una gran golpiza. Y bueno, Todo eso tuviste tenía... que vivir, brother, nada más por tratar de saciar tu alma en un comedor. Por tratar de saciar Así tu es, hambre, y el perdón. juez, por cierto, sí, sí, por cierto, recuerdo el nombre del juez, se llamaba apellido Portillo. Nunca, casi lo he comparado. ¿Sabes de quién me acuerdo del juez? Cuando yo veo a Donato Vaquerano. Ok. A Donato Vaquerano es idéntico, parecido a ese juez, que ese juez me mandó para el tutelar de menores. Wow. Solamente por comerme, me acuerdo todavía me acuerdo unos macarrones con albóndigas, me acuerdo, y un pedazo de carne, me acuerdo. Y por eso, Increíble el tipo de y justicia que realmente, teníamos en nuestro país. Increíble. te Eh, imaginas, y te brother, ¿y qué más imaginas en viste aquel tiempo. ahí? Ahí qué viste en el sótano, en ese sótano, ¿qué es lo que veías? Bueno, no, ellos no me pusieron en el sótano hasta después es que yo supe qué es lo que había en el sótano, porque ya después cuando yo grande, que fui capturado, sabes cómo, de qué me acuerdo del juez cuando yo veo a este Donato Vaquerano. Donato Vaquerano es idéntico, parecido a ese juez, que ese juez me mandó para el tutelar de menores. Solamente por comerme, por comerme, me acuerdo unos
yo ya estaba prácticamente conscientemente, ¿verdad? Ok, De la ok. situación de nuestro Ya país. eras mayor, O ok. sea que Pero de menor, ¿qué es lo que sí, ya era viviste mayor. ahí? ¿Qué es lo que le hacían a los menores de edad? En el tutelar, en el, en el tutelar de menores, lo que yo viví en carne propia fue maltrato, violaciones, ahí había violación, violaban a los menores, la peor tortura emocional, vamos a ir a colgar de las patas en la jaula de los leones en la madrugada y ojalá que el lazo se suelte para que te arten los leones. Y te puedo decir de menores que eran bien delincuentes conocidos. Uno de ellos, conocido como el Niño de Oro, otro la Pulga, otro que se llamaba, ese sí me recuerdo el nombre de Luis Artiga Andrade, era originario de San Salvador y le decían el nombre El Gusano, era bien conocido en el mercado central de San Salvador y ahí por el modelo. Nunca volvieron, se lo llevaron de madrugada y nunca volvieron. A las 4 de la mañana esos leones estaban desesperados. Un rugido de un león se escuchaba desde el zoológico hasta la colonia Santa Anita. Wow. Un rugido de un león a las 4 de la mañana. Y esa era una de las peores torturas, llevarte a la jaula de los leones en la madrugada. Soporté golpizas. ¿Te llevaron a ti a la jaula de los leones, Mario? Sí, me llevaron. Sí, en 2 ocasiones. ¿Qué hicieron cuando te llevaron? En 2 ocasiones. Cuando me llevaron vendado. Me habían dado, yo me les intenté fugar. Yo me les intenté fugar del tutelar de menores y me agarraron. Y me dieron una gran golpiza, me pusieron un pantalón corto. El pantalón corto significa que eres un menor peligroso, que no eres igual que los otros, que tenían pantalones. Eres conocido por el pantalón corto y tenés que sacar ampollas hasta trapear esos corredores, hasta sacar ampolla de las manos. Wow. Y irte a bañar en la madrugada con agua bien fría, ¿verdad? Y todo el tiempo estás siendo vigilado. Entonces, por último, llegan cuando ellos se ponían demasiado bebidos, los inspectores y los custodios, que te puedo mencionar nombres de esos años, que deben de estar en registro. Sí, claro, uno de ellos, Landa Verde. Había otro que se llamaba Chafoya, había otro que se llamaba Navarro, apellidos Navarro. De esos son nombres, uno que eran bien terribles. Era Landa Verde, eran terribles. Landa Verde era verdaderamente un criminal, porque, bueno, hasta cuando uno quedaba desmayado lo dejaba de golpear a puras patadas, golpes como todo. Y esa madrugada fue la primera vez que me sacaron. Y me sacaron vendado, me cruzaron al zoológico y directamente a la jaula. Es una jaula grandísima, tiene un muro bien grande. ¿Te la jaula también? De los leones. Y me colgaron, claro que sí. Y lo que me decían, ojalá, hijo de puta, que se suelte el lazo y carten estos leones. Ya así un delincuente menos. Así me decían, un delincuente menos. Te cuelgan de los pies. Y yo lloraba. Cabeza abajo. Yo lloraba. Sí, de los pies, cabeza abajo, sí. Y sentía el rugido sentía el rugido de los animales bien cerca de mí. Lo sentía. Y cuando ya estaba llorando y yo estaba llorando y gritando y llorando y gritando, ya ellos me subían y me llevaron a golpes nuevamente para arriba. A 2 cuadras estaba el cuartel del Zapote. Así me sucedió en 2 ocasiones. Por eso mantuve un odio, por eso se me creó un odio contra esa gente, contra ese artículo de inspectores y de custodios que había prometido: cuando yo crezca, cuando yo sea grande, yo los voy a buscar a ustedes.
y tuvieron suerte porque no lo hice. Wow. Bueno, pues mucho de las personas que la llevaron en la madrugada, dices, a las aulas, pues ya no regresaron. Imagino Así que es, muchos niños no esa regresaron. madrugada comieron bien los leones. Sí, claro que sí, sí. Unos personajes, unos tipos sin escrúpulos. Parece que como que no tenían sentimientos, porque había tanta corrupción en el sistema, tanta corrupción. ¿Desde cuántos años? Tengo 63 años, nací en el 57. Tú te imaginas lo que yo no, lo que yo he visto, lo que a mí me ha pasado. Ahí solo Estoy, habían estoy varones, a, nada más, en la tutelar. solamente varones, sí, solamente varones. Y, La, el tutelar de mujeres se llamaba La Gloria, pero estaba en otro lugar. y una de de los castigos, se podría decir, era las violaciones hacia los menores también, como comentabas. Sí, sí, la violación de los menores, sí, violación de los menores, claro, sí. Ellos abusaban de los menores, sí, claro. Habrán Yo fui algunas transportado, personas... yo, Adelante, te escucho. yo fui después de haber estado, ¿me escuchas? Sí, adelante, Después sí. de haber estado un tiempo, aproximadamente como un año, eh, ya de ahí yo me volví bien rebelde. Cuando te digo rebelde, que ya no les tenía miedo, aunque me golpearan, ya no les tenía miedo. Entonces ellos decidieron, eh, este, una vez tuve una pelea con otro menor que era un menor bien conocido, era pero un tremendo delincuente de los mercados de San Salvador, y me agarré a golpes con él, y entonces ya no me pudieron detener. Entonces los inspectores y los custodios tuvieron miedo de la violencia que estaba dentro de mí. Entonces, ah, comencé a romper ventanas de vidrio de la enfermería con la mano, y me sangré todas las manos, me corté todas las manos. Y al ver ellos que como que yo ya me había salido de control, decidieron mandarme para el reformatorio de menores de Sonsonate. Ahí fui recibido ese día, fui bien recomendado. No me acuerdo el director del centro tutelar de menores en esos años, pero puedo conseguir información porque mi familia sabe en los años que tengo una persona que tiene las fechas bien establecidas, bien claras. Y me acuerdo que ese director me mandó bien recomendado para Sonsonate. ¿A qué te Cuando refieres yo con llegué bien a recomendado? Sonsonate, que cuando este menor llegue, ya saben lo que tienen que hacer. Démenle una buena recibida. Así que lo primero que hicieron, llegué me llevaron en un microbús, me acuerdo de aquellos Volkswagen microbús que habían antes. Eran unas furgonetas. Y llegamos como a la 1 de la mañana. Y iban otros menores conmigo. Y preguntaron por mi nombre. ¿Quién es Mario? Mario García. A ese me lo haces para allá. Sémelo para allá. Así que ahí fue cuando ahí comencé a conocer a Chazán, así le llamaban de apellido Chazán, era el apodo del inspector ese Chazán. Y me dijo, ahora vas a conocer lo que es bueno aquí. Si no te reformaron allá, aquí te voy a reformar yo. Y me dijo, vas a comenzar a trapear. Y eran unos corredores larguísimos, a la par del reformatorio de menores de Sonsonate, que por cierto este año o el año pasado ha sido demolido a la par de la penitenciaría de Sonsonate. Ahí estaba el reformatorio de menores de Sonsonate. El antiguo. Ok. Ahí fue otro martirio entonces. Terrible. Ahí fue sí, ahí fue otro martirio, sí, así es. Eh, Ahí fue donde fui violado.
Ahí fue donde fui violado. Ahí me violaron a mí. Y no lo voy a ocultar. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? No tengo miedo de decirlo. Es algo que le pudo haber sucedido a muchos. Esto es algo, es una realidad. Es una realidad y es la verdad. Y por eso el trauma comenzó mucho más desde hace muchos años. Comenzó desde hace muchos años. Wow. Es terrible. Para botarte la moral, incluso cuando después que ya fui organizado, ¿verdad? Porque tú sabes que pertenecí, yo te mencioné que pertenecía al RP, ¿verdad? Sí. Eh, este, cuando fui capturado, secuestrado y torturado, es lo primero que te dicen. Lo primero en términos vulgares, no quiero decirlo porque ya no es mi léxico, pero en la forma, lo primero que te mencionan es la violación para botarte la moral en todos los aspectos. Wow. Bueno, me gustaría volver a esta parte donde estuviste en la tutelar de menores. ¿Cómo fue que pudiste salir de ahí? Bueno, cuando fui trasladado para Sonsonate, ese reformatorio a la par de la penitenciaría Sonsonate quedó abandonado y nos transfirieron para la escuela La Normal de Profesores, que era un edificio que era la Normal de Profesores, vía Los Naranjos. Ahí fue donde yo llegué transportado y ahí fue donde hubo un inspector que me golpeaba muchísimo porque yo llegué a ser como decirte, como muy famoso adentro entre los menores. Yo llegué a ser bien famoso, ¿verdad? Porque siempre me les oponía a ellos, ¿me entiendes? Ellos tenían que golpearme, tenían que castigarme para yo hacerles caso, porque no estaba de acuerdo con todo lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, que golpeaban, que por cualquier cosa, que para formarte tenías que estar como en el ejército, que no tenías que pispilear, que no se podía mover esa línea, te dejaban de último de comer y por último te dejaban sin comida. Con tal que si te movías un poquito, bueno, ya tenías un problema, ¿verdad? Y todas las filas, todas las formaciones por altura y por edad tenían que estar firmes, bien firmes como tabla para poder pasar la primera fila que iba a pasar. El inspector decidía qué fila pasaba a comer primero. Y ahí ese tipo llamado Chafoya había sido ex policía de la Policía Nacional y estaba empleado como custodio, y ese tipo me llevaba un odio tremendo a mí. Y un día me dio una gran golpiza con un cable de electricidad y me dejó toda la espalda bien marcada. Y ese lunes llegó una comisión de trabajadoras sociales al reformatorio ahí en Sonsonate Normal, y me vio que yo estaba todo marcado. Y me preguntó la trabajadora social, ¿por qué tú tienes toda la espalda así? Y me le quedé, y me le quedé viendo. Y le pregunté, ¿quiénes son ustedes? Y me dijo, soy trabajadora social. Y no sé, me tiré encima de ella y comencé a llorar. Y ella me abrazó. Y ella me preguntó, ¿qué pasa? Dime, yo no podía hablar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y en mi mente venían todos los momentos que había vivido. Y le conté lo que hacía ese inspector conmigo. Y ella lo mandó a llamar. Y me dijo que le dijera enfrente, que él le dijera lo que él había hecho, que hacía conmigo. Y entonces me dijo, yo voy a tomar en este momento la orden y me lo llevo para San Salvador. Me regresaron al tutelar de menores de San Salvador y levantamos una denuncia. Y entonces tuve un careo con la denuncia, y un año después, no sé en qué quedó la denuncia ante un juez en una corte de tutelar de menores, y al año
quedé puesto en libertad. Por eso nunca más volví al zoológico. Nunca volví a pasar por ahí. No sé si esa casa existirá todavía. Comprensible, comprensible, se entiende perfectamente después de todo lo que viviste. Te digo que me toca en lo más profundo de mi corazón tu testimonio, el momento en que cuentas cómo llegó esa trabajadora social y lo que tú le dijiste, la forma como actuaste, Sí, ¿no? Uno, Ana García, Mabel García se llamaba la trabajadora social. me Muy comentabas que te la joven habías ella. encontrado después, ¿no? Sí, yo la encontré después un día, ya hay hombre ya de 19 años. La encontré yo con esperando un bus ahí enfrente del Palacio Nacional. Yo me subí a ese, parece que era la- el bus, la 13 que me llevaba para Soyapango, ahí por la garita. Y cuando yo subí en el bus la vi y la saludé y wow, no era, no era la mujer, no era el trabajador social que yo había conocido antes, era ella muy bonita antes, cuando la volví a encontrar, ella estaba muy desnutrida, muy difícil, me contó que me dijo, Mario, ¿cómo estás? Y comenzamos a hablar y me le quedé viendo y le digo, oye, ¿qué te ha pasado a ti? Que tú no eres la linda que yo conocí. Y me dijo, eh, me casé y tuve muchos problemas. Mi esposo fue secuestrado, lo asesinaron y me he quedado con 5 hijos. Wow. Y yo todavía eso, yo todavía en eso que ella me dijo eso, solamente me le quedé viendo. Y me dijo, me acuerdo que me dijo, cuídate, porque la situación del país va a tener un gran cambio. ¿Le preguntaste qué había pasado con tu Sí. caso? No, no, ni se me pasó, ni me acordé por la mente. No, 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 no me acordé absolutamente nada. Muy buena pregunta. No me acordé. Entiendo. Imagino. Lo, lo, lo que sí recuerdo que me dijo fue de que cuando yo le conté de la cuestión que los custodios hacían con los niños, los colgaban en la jaula de los leones. Ella me dijo que eso ella no prefería mejor no mover eso porque entonces eso podría traerle problemas a ella, hasta su vida podría estar en peligro. Eso me lo dijo bien claramente. Me dijo que no lo mencionara. Y lo tengo escrito, yo lo tengo escrito porque yo he escrito bastante en mi vida. Aunque pasar no he terminado porque son muchas fases. Wow, Y imagino que. tengo mucho detallo todos los pormenores, todo lo que está a mi alrededor. Incluso he tenido que cuando he estado escribiendo se me han salido las lágrimas, como en este momento estoy un poco, Tocado. sí, Sí, sí lo entiendo. Imagino que una de las razones eh, por la que secuestraron a su esposo, imagino que tiene que ver con el hecho de que ella haya sido trabajadora social, ¿no? Eso va en contra del sí, sistema, de aquel entonces por lo menos. sí. Ella me dijo a mí que su esposo había sido secuestrado, asesinado y desaparecido y que era profesor. Y fue cuando me dijo el profesor y desapareció, lo asesinaron, lo secuestraron, lo desaparecieron. Y fue cuando me dijo, Mario, tienes que tener mucho cuidado, el país va a tener un gran cambio. Aquí vienen cosas bien feas. Cuídate, me voy a bajar. Chao, bye bye. Nunca más supe más de él. Wow, 5 hijos. Hermano, Ujú. ¿qué sucedió después en tu vida, después de haber salido de la tutelar de menores? Bueno, me fui a vivir a Soyapango, ahí conocí una novia.
una muchachita bien jovencita, tú sabes, noviecito de entre los 18 años, por ahí 18, 19, que uno está bien joven y uno quiere vivir la vida. Y una noche estábamos abajo de un palo de naranjo agrio, me acuerdo, y llegó el abuelo y el abuelo me llamó y me dijo, mira, me dijo, yo no quiero que tú andas de novio de esa niña. Y le dije, yo, sí, sí, abuelo. Me dijo, yo no quiero que andes con el abuelo, no quiero que andes de novio con esa niña te va a traer problemas. Esa niña es bien revoltosa allá en la universidad, en la UCA, me dijo, ella es bien revoltosa. Y bueno, y en ese tiempo ya estaban las grandes manifestaciones y yo le dije, pero por qué abuelo? ¿Por qué me dices eso? Me dijo, porque mi abuelo fue instructor de ciencia, de filosofía, fue catedrático de la Universidad de San Salvador. Eh, no te voy a dar el nombre, ¿verdad? Pero mi abuelo tenía un hombre políglota que dominaba 3, 4, 5 idiomas, muy inteligente mi abuelo, a pesar que era gente que sobrevivíamos, ¿verdad? Eh, eh, Proletarios prácticamente, humildes, ¿verdad? Mi abuelo vivía con un salario mínimo que lo que le pagaban en la universidad, aún siendo él un profesional. Y él fue que me lo dijo. Entonces yo un día me fui a meter al Gimnasio Nacional donde estaban los campeonatos del Instituto Nacional, no sé si vos te acordás, los campeonatos del Instituto Nacional con el García Flamenco, Cervantes y el Ok. Externado San José, que eran, ¿cómo se llama? Los ricos, que comían caviar, que comían buenos bisteces y todo, y siempre perdían en los campeonatos. Quienes salían ganando el campeonato era el Instituto Nacional. Los estudiantes que comían arroz y frijoles, eso es lo que teníamos más resistencia en los campeonatos. Y la encontré a ella echando barra en el Gimnasio Nacional y yo llevaba me acuerdo que yo llevaba una tamboreta y bom, 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 hacía un gran ruido. Yo en ese tiempo yo ya usaba los chacos, yo ya usaba chacos, porque en ese tiempo ya habían venido las películas de Bruce Lee, me acuerdo. Y a mí me encantaron mucho los chacos, yo era bien tremendo para los chacos. Oh, Y wow. una vez tuvimos un enfrentamiento con unos burgueses de la colonia Escalón de arriba, ¿verdad? Sí. Y bueno, hubo un problema ahí y así fue como la conocí a ella. Yo en ese tiempo yo practicaba ya artes marciales en San Salvador, por eso te puedo Saliste decir, a defenderla, brother, con como Bruce Choi, Lee con Choi, entonces. sí, sí, con Choi y Paco Miranda, Choi y Paco Miranda fueron mis profesores con el taekwondo y el yumo kwan en San Salvador, ¿me entiendes? Y entonces hubo un problema, papá, y yo salí a defenderla y así fue como la conocí. Y a mí el tipo me rompió la ceja y ella me llevó y bueno, así fue como nos conocimos. Pero nos vamos dando cuenta, no, pero la coincidencia es de que ella vivía cerca también en Soyapango, cerca de la garita. Ok. Y así fue como estuvimos de novio. Una noche de repente se desapareció como una semana y ya estaba la situación que el gobierno en ese tiempo, Molina, Sánchez, Molina o Molina o tiempo de Duarte, el tiempo de Molina, el tiempo de Romero, ya los estudiantes eran comunistas, ya los estudiantes eran unos que estaban peleando en contra del gobierno, verdad que no queríamos las 14 familias de la oligarquía que habían explotado El Salvador, que solamente eran explotación y no había comida, explotación y no había comida, pero los niños de los ricos viajando por el mundo a costillas de la caña de café, del azúcar, del algodón, las tres bases fuentes económicas del país y las protestas y esto, lo otro. Un día vino la señora, a la mamá de esta niña, a buscarme y me preguntó que se le había visto. Le dije que no, me dijo, estaba llorando y le digo, pero ¿qué pasa? Ella vivía en una champa, eran bien humildes, una champa de lámina, bien humilde. Y me dijo, es que no he visto a Laura, me dijo. Y estoy bien con miedo, me dice, porque tantos estudiantes que están desapareciendo. Y le dije, no se preocupe, ya va a desaparecer, ya va a aparecer.
En eso yo me fui me fui a ver la manifestación de Ande, una de las Andes de Ande, 21 de junio, que es una manifestación grandísima, y estoy sentado enfrente del Parque Simón Bolívar, en las rejas del Simón Bolívar, en las rejas, en las barandas, cuando miré a esta muchacha. Y la miré y me metí entre la manifestación y le digo yo, hola Laura. Y se me queda viendo y me dice, ¿y vos qué haces aquí? Y le digo, te estoy buscando. Y digo, ¿por qué me andas buscando a mí? Y le digo, pero calmate, le digo, ¿qué te pasa? No, es que aquí me dijo, aquí la cosa es seria. Y le digo, pero ¿qué te referís? Mira, le digo, tu mamá está llorando, quedó alto de... Mira, me dijo, hemos nacido para morir. Así me dijo, hemos nacido para morir. Me dijo, decirle a mi mamá que ya voy a llegar. Me dijo, mira, me dijo, yo quiero hablar con vos, me dijo. Te quiero ver a las 7 de la noche después de que termine esta manifestación, me dijo. Te quiero ver allá en el Palo de Naranjo. No, aunque tu abuelo no quiera que nosotros seamos amigos, yo quiero hablar con vos. Y le digo, ok. Y me dijo, entonces le digo, no, pero entonces me voy a ir por aquí contigo porque va alerta el que camina, la lucha guerrillera por América Latina, 1, 2, 3, 1, 2, y todas las consignas, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido, patria libre, vencer o morir, eran todas esas consignas absurdas, ¿verdad? Absurdas. Ahora, pues comprendí, absurdas. Ahora, porque me abandonaron. Abandonaron al pueblo. Perdón. Ahora son absurdas para vos. En ese momento, los que estaban ahí luchaban de corazón, ¿no? Andaban en esas manifestaciones porque sentían, porque querían una patria mejor. Miles de estudiantes, obreros, campesinos, medio profesionales que fueron masacrados, que fueron torturados, que fueron secuestrados, desaparecidos. Queríamos lo que ahora el presidente Nayib Bukele ha hecho sin necesidad de tirar un tiro. Eso es lo que nosotros queríamos. Y eso es lo que no pueden entender estos indígenas. Porque es la realidad de lo que nosotros hemos vivido. Nosotros hemos vivido pobreza, injusticia. Nosotros hemos vivido las peores calamidades. Es un país que nosotros somos como Israel, Israel que tuvo tantas bombas encima, guerras y guerras y guerras. Y ahí he estado. Y una vez me pregunta una anciana en una cena de un cumpleaños de israelitas, de judíos, y me pregunta, ¿de dónde es el caballero? ¿De dónde es que nos atiendes con ese gran amor? Nos atiendes a todos nosotros que comentamos. Y le digo, soy del segundo Israel del mundo. Y me dice, perdón, soy del segundo Israel del mundo. ¿Y por qué? Dije, segundo Israel del mundo, dice un señor, sí. ¿Dónde está ese país? Y le digo, El Salvador, Centroamérica. ¿Y por qué tú le dices segundo Israel? Porque nosotros hemos estado en terremotos, en guerra, hemos tenido huracanes, hemos tenido grandes peripecias, hemos pasado por tantas situaciones y ahí estamos, trabajando fuertes, adelante, y se me quedaron viendo y me dicen, buena filosofía la que tú tienes. Y sí, volviendo a ese momento. Acá, fíjate, ya que lo mencionas, acá he comparado a nuestro país también muchas veces con Israel, la verdad, no solamente por las vivencias. Sí. Hay una relación fuerte con Israel por aquel coronel que salvó miles de vidas israelitas. Sí. Extendiendo pasaportes para que pudieran tener salida mundial, libre. En Alemania. Sí, correcto. Librando lo de los nazis. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué sucedió con Laura? Sí, yo le digo a ella, me voy contigo, me voy con vos aquí, porque me encanta ir aquí con esto, gritando. Y me dijo ella, vos no entendés nada, pero como dijo Jesucristo, me dijo, lo entenderás después, me dijo. No te puedes ir conmigo aquí, porque yo soy seguridad de la manifestación. ¿Cómo que seguridad? Y ella llevaba una bolsa de papel de las nuestras, ¿verdad? La bolsa de papel color café. Okay. Y me dijo, mira, y ahí fue donde vi por primera vez una ametralladora y vi 2 granadas. Y me dijo, si aquí estos esbirros nos atacan, yo voy a responder y no vamos solo, no solamente voy yo. Así que vos no te puedes venir conmigo porque ya te están observando.
Y me dijo, andate, sentate ya a la baranda. Y ahí nos vemos a las 7 de la noche. Y decirle a mi mamá que ya voy a llegar. Cuando terminó la manifestación, que terminó en caos, ¿verdad? Como siempre. Que terminaba en que las fuerzas represivas, ¿verdad? En aquellos tiempos la Guardia Nacional, la policía parapolítico, las más grandes manifestaciones, los grandes mítines que hacían en el Parque Libertad, 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Y tenían que tener mucho cuidado porque tenían que irse en grupo, porque si uno se iba solo, bueno, era presa fácil de los escuadrones de la muerte y de las policías parapolíticos. Y fui a la mamá y le dije, bueno, a las 7 de la noche ahí estaba yo. Llegué y se me quedó viendo y me dijo, ¿y vos qué pensás de la situación? ¿Vos qué pensás de estos millonarios? De estas 14 familias de la oligarquía. ¿Vos no te has puesto a pensar en nada de eso? Y le digo, no, bueno, pero si vos has comido mierda toda la vida, me dijo, vos has sido, pero ustedes son pobres, ustedes tienen una casita. Yo tengo una champa, me dijo, mi mamá somos bien pobres. Cocinamos con leña los frijoles, comemos de una gallina toda raquítica de vez en cuando. Y me dijo, no te das cuenta que tenemos que hacer algo por organizarnos, por luchar en contra de estos, en contra de todo este sistema que nos tiene ahorcados, que nos viene explotando desde hace muchos años. Y me dijo, vos sabés, me dijo, que aquí va a haber una lucha, y una lucha a muerte. Y le digo yo, ¿y qué me querés decir con eso? Te quiero llevar a una reunión. ¿Querés venir conmigo a una reunión? Vamos pues, mi amor, le dije yo, vamos. Pero yo por ella. Me imagino. Porque a mí me gustaba mucho ella. Era blanquita, pecosa, muy linda. Imagínate, muy linda. si te reventaron la ceja por ella, pues me imagino que por algo debe de ser, ¿no? Que estaba dispuesto ahí a defender la capa y espada. Sí. Que en paz descanse, porque ella cayó como toda una combatiente, como toda una héroe realmente, y la sentí mucho. Eso fue 2 años después. Tengo un cierto problema con la recordación de las fechas, los años. Tengo ese problema para escribir con esto. Porque eso es aunado a hacer TPDSD, postestrés traumático desorden, que muchas cosas se borran, es difícil de recordar. Y me acuerdo que llegamos cerca del estadio ahí de béisbol de la colonia Guatemala, y entramos a un sótano. ¿A quiénes tú crees que yo conocí ahí? A Shafin Handal. Estaban en una reunión, estaba Shafin Handal, padre, no, por supuesto, no que dice que estuvo en la lucha, y ni siquiera estuvo, el hijo de Shafin Handal, lo que estuvo es robando durante muchos años, porque tiene un léxico, tiene una facilidad de palabra, y todos estos han tenido facilidad de palabra, que nos lavaron el coco. Que patria libre, vencer o morir, por una nuevo Salvador, y eso nunca existió. Ellos tenían un objetivo, desde hace mucho tiempo tenía las jefaturas, las cúpulas, tenían desde muchos años de la lucha, ya tenían definido lo que iban a hacer, las cúpulas. Por eso es lo que yo creo, que la Lacandona, la Arena y el FMLN, estas tres cúpulas tenían definido lo que iban a hacer. Eso fue un pacto entre ellos, y esa es la realidad. Y ahí estaba Joaquín Villalobos, estaba Santos Lino Ramírez, alias el Chele Lino, que el Chele Lino había sido detective de la sección de investigaciones criminales, y le tenían un miedo, los cuerpos represivos le tenían un miedo al Chele Lino, que te voy a decir una cosa, donde ponía el ojo, ese tipo ahí ponía la bala. Y casualmente, el Lino lo viene a encontrar a Washington años después. Oh, wow. Lo viene a encontrar en Virginia, lo encontré. En Virginia lo encontré, ya viejo.
ya viejo, lo encontré. Y muy pequeño el mundo a veces. Sí, pequeño el mundo, me acuerdo, sí, pequeño. Y entonces ahí había una reunión, pero ellos, yo solamente los observé, ellos estaban en otro cuarto habían eran tres, como decirte, tres cápsulas diferentes. Ellos a un lado, había otros en otro grupo, éramos tres grupos, y lo que yo estaba, entonces me comenzaron a hablar, y esto, lo otro, que si me quería organizar, y esto, lo otro, y bueno, que pensaba del país, bueno, y así fue como me organicé. Parte por amor, parte porque te convencieron, ¿no? Porque lo que ellos decían era una realidad, hablando acerca de las injusticias, ¿no? Uh-huh. Era una verdad. Sí. Tal como hoy. Sí, había explotación. Correcto. Y como tú lo mencionas, ahora el presidente Nayib Bukele ha hecho lo que ellos no pudieron hacer. Y eso es lo que ellos no conciben o les duele tanto, ¿no? Por lo que lucharon, ahora se está viendo por las razones por las cuales lucharon, pero no en el FMLN, sino en el presidente Nayib Bukele. Pero continúame contando acerca de Laura. ¿Qué sucedió después? Vinieron Laura, bueno... Tú te metiste dentro de la estructura, entonces. Formaste parte. Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Me recuerdo que Giovanni Galeas hace años comenzó a hablar, yo decía ¿dónde es que he visto? También Dagoberto, me acuerdo, cuando él comenzó, dije yo, Dago, me suena. ¿Tú sabes lo que le gustaba mucho comer a Dagoberto Gutiérrez? Ajá. La paterna, semilla de paterna en hoja de plátano, paterna con limón y sal, le encantaba. Un manjar. ¿Ok? Y cuando Giovanni Galeas comenzó a hablar y esto, lo otro, yo decía, ¿dónde es que he visto ¿Dónde? Y Giovanni Galeas perteneció al RP. Ok. Tú sabías eso, ¿verdad? Sí. Y te voy a decir una cosa, es lo que verdaderamente el pueblo queríamos, lo que ahora existe: justicia, salud, economía, desarrollo, el pueblo, comida para el pueblo, verdaderamente todo. Eso es lo que quería Giovanni Galeas, eso es lo que quería Dagoberto, eso es lo que queríamos miles de que desafortunadamente no vieron el cambio que ahora existe. Lo que yo estoy viendo, yo me arrodillo y le pido a Dios por el presidente Nayib Bukele, por la primera dama Gabriela de Bukele. Yo le pido por los muchachos, la bancada CIAN, que son jóvenes y son el futuro, por estos niños de la computadora. Hay una niña que me partió el alma hace unos días y yo no digo pero ¿cómo yo puedo ayudar? No sé cómo ayudar a esta niña, viendo que ella está destapando su laptop y en una casita de láminas, y ella bien feliz con su computadora. Verdaderamente hay un cambio. Eso es lo que queríamos todos, pero fuimos traicionados por estas lacras. Correcto. Pero ahí viene el boomerang y la ley del talión, la justicia selectiva, ¿verdad?, de cuello blanco. Y ahora no hay justicia selectiva de cuello blanco, ahora viene lo que es verdaderamente la justicia divina, a pedirles cuentas. Y están terminados, porque están terminados. Hoy este día se demostró, y esto es solamente un poco. El día que se haga un llamado en El Salvador y hagan la manifestación en apoyo del país, del presidente Nayib Bukele, ese entonces va a saber el mundo entero y los Estados Unidos, quienes han tenido demasiado que ver en la situación nuestra. Ese día verdaderamente van a ver lo que es verdaderamente el pueblo, un pueblo de 10 millones de salvadoreños y salvadoreñas que estamos presentes, firmes con el presidente Nayib Bukele. Correcto. Porque ese es el buen corazón para el pueblo.
el pueblo necesitado, habrá abrazares cuando H de Sola o los Girolas o los Girolas, por ejemplo, ahora hubo un tweet, ¿verdad? El hijo de Poma, de Roberto Poma, diciendo, mi papi esto, lo otro. Yo le mandé su mensaje bien diplomáticamente, sí, claro, pero hubieron miles pero vos no te pones a pensar de que también hubieron miles que todavía estamos vivos, que fuimos torturados, fuimos secuestrados, fuimos de una manera tan salvaje y que muchos padres murieron, sus hijos, sus hermanos, sus primos, perdieron familias completas. Así que tienes que seguir aceptando la realidad de las cosas, la aceptación, porque por ustedes, le dije por último, que porque por ustedes es lo que nos vino a nosotros. O sea, le di a entender la explotación. Correcto. Y te cuento, bueno, la realidad es de que me organicé y comencé. La casualidad es de que soy parte, me vine para México, vine a Guatemala, y bueno, lo que te quiero contar es primeramente que un día voy caminando, vengo a Guatemala y voy a hacer un boteo en Guatemala. ¿Tú sabes qué es un boteo? No. No sé si nos hemos saltado una parte. Fíjate, no sé si nos quieras compartir acerca de Laura, de cómo fue que ella entregó su vida. Oh, sí. Sí. Hubo un combate en San Salvador y ya había sido una manifestación. No puedo recordar exactamente qué año, pero había habido un combate bien fuerte en San Salvador a nivel urbano. Habían carros encendidos, buses encendidos, la Guardia Nacional, había el Ejército y la Guardia habían secuestrado muchos compañeros. La manifestación se volvió un caos, tiros por allá, tiros por acá, los compañeros defendiéndose y decía, vivos los queremos, vivos se lo llevan, vivos los queremos, y veíamos cómo golpeaban a los compañeros y se los llevaban secuestrados. Y hubo un combate entre una tanqueta, unos soldados y unos policías, que en ese tiempo los carros policías que tenían en la parte de arriba tenían como una sirena, una luz arriba, una sola luz roja arriba. Y hubo un combate y la tanqueta estaba acorralando a unos compañeros atrás del Cine Vieites, ahí por el redondel de donde está el amate de ahí, si es que está todavía, no lo sé. Y esa calle, una calle siguiente al Cine Vieites, tenía un muro, no había salida. Y estaban siendo atrapados por la tanqueta, y ella decidió abrirse, como se dice, se abrió, y ella llevaba un morral cargado con granadas y se dejó ir adentro de la tanqueta y explotó. Eso fue bien conocido hace muchos años. Así fue como es que Laura se fue. Hello. Sí, perdón, te Hello. comentaba que hoy día esas personas que arriesgaron su vida, que ofrendaron su vida, los familiares de ellos están completamente olvidados por este partido rojo, el partido del frente. Sí, así es. Todos hemos sido olvidados. Todos fuimos olvidados, fuimos traicionados. Fuimos traicionados cuando los acuerdos del pacto que ellos hicieron para limpiar todos los delitos. ¿Tú crees de que Lorena Peña no es culpable de lesa humanidad, de masacres? Es culpable. O este terengo de Eugenio Chicas, que ahí como lo ves como pasmado, no es ningún pasmado. O la Nidia Díaz. Estos son culpables.
todo lo que hizo la FPL con todos esos muchachos campesinos, o el Oscar Ortiz, que es también, esos tipos no tienen escrúpulos, y me pongo a pensar que la justicia las tiene que abarcar, porque la Comisión de Investigación de Justicia tiene que hacer algo. Esa comisión de la bancada Cian tiene que verdaderamente escudriñar hasta el fondo. Correcto. Es lo que todos nosotros estamos fue esperando. La forma en que... como me comentaba Juan Golcher, esto apenas comienza, ¿no? Es la punta del iceberg, el caso de los jesuitas. Ahorita viene todo lo demás, todos los casos por los que tienen que pagar, incluyendo lo que nos estás contando tú acá, ¿eh? Imagino que algunos de los custodios de tutelar de menores debe estar vivo, alguno de ellos todavía. Debería de pagar por todos estos crímenes, por todas estas violaciones, estas atrocidades que cometieron. Sí, me imagino. Brother, imagino que sí. Tú fuiste secuestrado varias veces, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez? Yo fui secuestrado yo fui a hacer un boteo a la Universidad de Guatemala a pedir a buscar vendas, a buscar mercurio, mertolato, sueros, a buscar la ayuda económica. Fui a la universidad, fui a la Universidad de Guatemala. Parece que se llama Borromeo, parece que se llama la Universidad de Guatemala, no me acuerdo muy bien si era la Borromeo. Y fui a muchas instituciones. Y parece que como Guatemala, tú sabes que en el tiempo de la guerra, también Guatemala tenía su guerra, ¿verdad? Tenían problemas con la guerra, ¿verdad? En ese tiempo estaba el ORPA, estaba el Partido Revolucionario de los Pobres también allí en Guatemala, estaban peleando en Petén, ¿verdad? En Petén, en Izabal, Petén, estaban peleando la guerra, el ejército también contra la guerrilla de Guatemala. Y parece me imagino que fui delatado. Entonces yo llegué. Tuvimos problema de conexión en este momento, esperemos ese tiempo. A ver, tuvimos problema de conexión. Me decías que te imaginas que fuiste delatado. Sí, fui delatado, seguro por algún infiltrado en la universidad, o algún policía, algún militar que seguro se comunicó con el gobierno de El Salvador en ese tiempo. Y recuerdo que llegué a la Achadura. La Achadura es la que está llegando por Aguachapán. Esa es la Achadura, ¿verdad? O la Chinama. No, esa es la Chinama. Y es la Chinama, ¿verdad? Bueno, está la Achadura es la que está por el lado de Aguachapán. Sonsonate. Sí, por el lado de Sonsonate. Allá por Metalillo, delante de Metalillo, esa es la Achadura. La Chinama creo que es la que está en Santa Ana. Sí, ok, entonces Aguachapán. Sí, Aguachapán. Okay, Aguachapán. La Achadura, entonces. Y venía con un pick-up. En ese tiempo el sargento, el cabo de aduana, vos solamente lo único que le pasabas era unos 25 colones y le dabas una pacha de guaro o una botella de Old Friend, y ahí te dejaban pasar lo que vos quisieras en aquel tiempo y no registraban. Okay. Y yo pasé el pick-up. Pero cuando yo entré a El Salvador sentí que el corazón me comenzó a hacer boom, 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 y tuve un presentimiento. Tuve ese presentimiento cuando yo salí, y cuando salí después de que ya había adentrado a El Salvador, y saliendo aproximadamente como unos 5 kilómetros de la frontera, había un retén de la Guardia Nacional. Y pasé el retén y no sé qué pasó. Yo fui a dejar el pick-up donde se me había dicho, ¿verdad? A la colonia Dinas. Yo ahí lo dejé, y yo
Yo sabía, esa era mi misión, ¿sí me entendés? Sí. Esa era mi misión. Sin ver a nadie, ¿verdad? Esa era la misión que yo tenía. Y fui a dejar el pick-up y bueno, y seguir normalmente como un ciudadano, normalmente viendo la situación, que secuestros, que asesinatos. Por cierto, en ese tiempo fue Gorgonovo Paul, que fue asesinado Gorgonovo Paul. Vino el secuestro de Ana Guadalupe, para rescatar a la Ana Guadalupe cuando hicieron el secuestro de Poma, de Roberto Poma, en esos años así por ahí, ¿verdad? Y entonces vengo caminando una noche como a las 7 de la noche sobre la avenida la calle 5 de noviembre, cuando de repente apareció una van, y de ahí se bajaron 5 tipos, camisa blanca, me acuerdo, pantalón negro, botas, con metralladoras, y me agarraron y me metieron adentro de esa van y comenzaron a golpearme, a darme con los cañones y a decirme, hasta aquí llegaste, hijo de la gran puta, comunista, desgraciado, ahora vas a decirnos quiénes son, hasta la madre que te parió. Bueno, comenzaron a decirme y me vendaron, me metieron una bolsa una lona, me acuerdo, una bolsa de lona de camión, por cierto, porque ella día bien feo, y me enrollaron con un lazo y me amarraron y comenzaron, y de ahí de repente se quedaron callados, ya no decían nada, y las van caminando por un lado, por otro, a rato se paraban en un lado y comenzaban los radios, pa, 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 y decían estrella tenida, y daban un montón de claves, y decía, me acuerdo que decían, ¿cómo es que decían? Hablaban de un correcamino camina, y entonces muévete al tal lado, y así hasta que me perdieron, como que lo que estaban haciendo era desubicarme, me desubicaron, y solamente recuerdo que sentí como que me inyectaron algo. Okay. Y perdí el conocimiento, me acuerdo. Te sedaron entonces. Cuando me sentí algo que me tiraron, ¿perdón? Te sedaron entonces. Sí. Me sedaron, y cuando sentí, sentí algo que me cayó encima, algo frío, y era agua con hielo. Me habían echado una baldada de hielo, y estaba en una cama, esposado de pies y manos, desnudo, completamente desnudo, en una cama de hierro, con los resortes, y me habían vendado, y me comenzaron a interrogar que qué había sido en Guatemala, que por qué había ido a Guatemala, que dónde había estado en Guatemala, y ahí fue donde dijo, general, ¿qué vamos a hacer? Y dijo, lo dijo bien claramente, no me gusta decir malas palabras, pero es que es la realidad, ¿verdad? Y no sé si deba, pero... No, adelante, brother. Así como hablaron ellos, así habla. Y cuéntanos. A estos hijos de puta lo que hay que hacer es arrancarles la verdad como sea, arrancarles la verdad. Y ahí fue donde dijo, mi coronel general, no era ese, en ese tiempo dijo, mi coronel Vargas. Y yo realmente sentía que la mente me daba vueltas y vueltas y vueltas, y regresaba al tutelar de menores, y regresaba para allá, y regresaba al Palo de Naranjo, y regresaba, y mi mente regresaba, y me daba vuelta, y había mucha confusión, y yo no quería, esto es una pesadilla, yo no estoy aquí, y entonces me agarraba allí y me decía uno de ellos, vos, hijo de puta, ¿estás dormido, ah? Ahora vas a ver a Dios, aquí no hay Dios que te va a salvar, aquí el Dios soy yo, hijo de puta. ¿Oís? Ya vas a comenzar a ver, ya vas a comenzar a gritar, dale uno para que comience a gritar,
y venía el primer choque eléctrico con esa agua fría. Y dáselo corto ya. Y venía, ay, puta, ¿qué fuiste a hacer? ¿Qué fuiste a comprar? Decís que sos comerciante, que fuiste a comprar medicinas a Guatemala. No, vos crees que nosotros somos pendejos. Nosotros no somos pendejos. Nosotros sabemos qué fuiste a hacer a Guatemala. Vos andás hablando mierdas. Andas hablando mierda que nosotros somos asesinos, que nosotros estamos a favor de la oligarquía, que nosotros secuestramos, matamos. Pues ahora vas a ver lo que es rico. Queremos nombres. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Dónde están los compañeros? ¿Cuál es la casa de seguridad? Habla, hijo de puta. Dale otro. Y venía el otro y se me encogían hasta los dedos. Y comencé a orinarme. Y vino otro choque y otras palabras y esto, por último, de que golpes, ¿verdad? Déjenlo tranquilo, me dejaban tranquilo. Se quedaban, eran como 7 que habían, porque yo podía ver más o menos por la hendidura que está la venda, te dejan una hendidura de los ojos, te dejan una hendidura que si tú echas la cabeza bien para atrás, poder ver por lo menos un poquito, y lo único que veía eran botas. Y se quedaban callados, pero quedaban un silencio que no sé, un silencio terrible. Y comenzaba mi cuerpo a temblar. Y no te me vayas a dormir. Dale uno para que despierte. Y venía otro choque eléctrico. Y me decía, ojalá te llegues a cagar, hijo de puta. Ojalá te llegues a cagar. Y entonces, que ya te falta algo. Así me decía, ya te falta algo, ya te vas a ver cuando te meta la manguera y te llene esos intestinos de agua. Vamos a ver si no vas a hablar. Y yo decía, Dios mío, ayúdame. Aquí no hay ningún Dios. Aquí soy Dios yo. Así me decía. Y entonces de ahí pasaron el tiempo, me torturaron. Y uno de ellos dijo, ve a traer los chuchitos, ve a traer los chuchos. Y yo pensé que que iban a traer unos perros. Y eran las tablitas esos de los chuchitos con los que cuelgas la ropa. Sí. La ropa en los tendares, de poner los chuchitos. Y esos eran pedacitos de maderas que te lo ponían en los dedos. Y cuando los dedos ya estaban bien, me los amarraron con alambre. Y cuando ya estaban bien fuertes, bien llenos de sangre, que no la circulación no, me comenzaron a quitar las uñas. Ahí comencé a pegar unos grandes alaridos tremendos. Wow. Y ella me dijo, aquí nadie te va a escuchar, hijo. Aquí nadie te va a escuchar. Quítale la otra. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus compañeros? Vos perteneces al RP, ¿verdad, hijo de puta? ¿Verdad? Si eso es lo que vos sos. Vos sos un guerrillero. Yo no soy guerrillero, yo no soy guerrillero, yo soy un civil, ustedes se han confundido. Me decían, sabemos cuando entraste a Guatemala, tenemos tu pasaporte y tu entrada, cómo entraste. Y sabemos que te llevaste un pick-up y lo dejaste en la gasolinera. ¿De dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste? ¿Cuál? Yo no sé qué nada. Ya, pues, dale otro, quítale. Y bueno, me comenzaron a hacer, pero pedazos. Por último, que dijo uno de ellos, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Anda a traer plástico y le vamos a poner una capucha para que comience a ver a Dios. Y en ese momento que iban a traer la capucha de plástico, se escuchó como botas que venían y subieron unas gradas y dijeron, no, paren. Ahí viene el coronel, quiere hablar. Y dijo, ya no sigan, prepárenmelo que me lo voy a llevar para San Salvador. Ahí fue donde entendí yo que no estaba en San Salvador, sino que me tenían fuera de San Salvador. Y cuando me comenzaron a quitar las esposas y esto otro, me tiraron el calzoncillo, la ropa, me dijeron, te vamos a quitar las esposas, ¿verdad? Las esposas, te vas a vestir y no te vayas a quitar la venda. Si nos quitas la venda, te quebramos el culo de una vez. Te vamos a matar, hijo de puta. Si no te vayas, no nos trates de ver.
Y yo le decía temblando, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Y sentía el dolor terrible en los dedos, pero dolor terrible, terrible. Sentía todo mi cuerpo que temblaba. Mi mente daba vueltas y temblaba adentro de mí y se me salían las lágrimas. Yo les decía, yo no sé nada, déjenme ir, ustedes están equivocados, por favor, mira, por el amor de Dios. Y se quedaban callados y me decía, ya te he dicho, hombre, hijo de puta, que aquí no hay Dios, aquí Dios soy yo el que doy las órdenes, yo soy el que doy las órdenes, yo y mi coronel Vargas somos los que te hemos capturado. Ok, así que vos, me decía, vos lo que tenés que hacer ahora es cooperar, porque allá donde vas, allá sí te van a sacar la mierda. Aquí nosotros hemos sido buenos con vos. Y me vistieron y dijo uno de ellos, mira, le dijo, tráeme a los dos chaneques, a los dos nuevos. Y trajeron, venían allí, sí, y dijo, sí, mi teniente, mira, ustedes cuiden a este hijo de puta. Y téngale cuidado que estos hijos de puta guerrilleros son peligrosos. Y yo, ¿qué? Sabía yo, pero... Y me pusieron en la esquina de ese cuarto y logré ver de que... Y se sentaron en una silla los dos soldados. Y entre ellos se pasaron un cigarro. Y entonces uno de ellos me preguntó, ¿querés fumar? Y le dije, ¿vos querés fumar? Me dijo. Y entonces, ¿y vos sos guerrillero? Me dijo. Yo no sabía que los guerrilleros eran tan cobardes. Y le digo, yo no soy guerrillero, yo soy un civil. Ustedes se han confundido conmigo. Y me dijo, dice el otro. Entonces, no les des eso, no les des, no le estés ofreciendo ni mierda. Y dice uno, mira, le dice, déjame, voy a ir a ver si compro. ¿Tenés hambre? Si yo tengo hambre. Mira, voy a ir a comprar unas pupusas. Y le dice, aquí en los planes de renderos. Por eso cuando dice que el general Vargas, que venía bien a pichinga de allá de los planes de renderos, que se le cruzó el poste, la luz y se mió, me acordé, dije yo, Dios mío, cómo es la vida. Me acordé de esa faceta mía y la comencé a escribir. Y se me salieron las lágrimas porque sufrí mucho dolor, tuve mucho dolor. En ese momento le dice aquí, porque las pupusas de aquí de los planes de rendero, y le dice, cállate, le dijo, cállate. Y voy a comprar, ¿de qué vos querés? Y le dijo, a mí me traes, no me acuerdo que le pidió y que le trajera unos pastelitos también, me acuerdo que le dijo, tráete unos pastelitos, unas pupusas. Y le dijo, puta, no, dame otro. Y le dijo, no, con eso, 5 colones te estás dando, no jodas. Y que en ese tiempo las pupusas costaban 25 centavos. Eso costaban las pupusas 25 centavos. Y lo escuché Y que estamos hablando de Colón, ¿cierto? Y vi que, y sentí, sí, de Colón, sí. Y sentí que eso no era una cárcel, sino que era una casa. Y exactamente. Viene el que se queda conmigo, hago la cabeza para atrás y le observo el fusil, le observo las botas y observo todo, veo la cama que donde me habían tenido, veo los aparatos, era como un sacapunta, que era como para sacarle sacapunta a un lápiz, que era el aparato que utilizaban para darte choques eléctricos con los cables, las esposas. ¿Me entiendes? Había sangre en la pared, me acuerdo, había sangre, y vi que había una ventana, y vi que la ventana no tenía defensa. Pude observar, no sé cómo es que observé, porque pedía tanto a Dios le pedía a Dios, que en un momento que el soldado se me descuidó, me levanté de la esquina que estaba y me tiré por la ventana. Y ahí fue donde sentí, me cruzó, tengo una herida en el brazo que todavía es fuerte la herida. Me entró un tiro en la parte de atrás del brazo y me arrancó casi el brazo, casi me lo quitaba. Tengo una tremenda herida, la entrada del orificio y la salida. Y caí entre unos matorrales. Y comenzó ese soldado a buscarme
y comencé a correr, correr, y cuando las ramas de las flores, las ramas perdón, las ramas de los árboles, de la maleza me topaban con la propia carne de las uñas que me habían quitado, ¿verdad? Y el miedo y esto, lo otro, y comencé a correr, y ya estaba oscureciendo, y eso fue lo que me salvó, que ya había oscurecido, ya estaba oscureciendo casi 6 de la tarde, y no sé cómo es que me quedé quieto. Sentí algo que me dijo, quédate quieto. Sentí una voz que me dijo, así, esa voz siempre me ha seguido por toda mi vida. Y le doy gracias a Dios el día de ahora. Le doy gracias a Dios hasta el día de ahora, que esa voz siempre me ha salvado. Y me quedé quieto, me acuerdo. Y el soldado pasó cerca de mí y no me vio. Y hizo unos tiros, me acuerdo, unos tiros. Y se fue. Y fui a dar, caminé. De noche trompezándome con piedras y esto, y fui a parar. Algún día volveré a ese lugar donde quiero volver, porque es el primer lugar que voy a ir a visitar cuando yo regrese. Llegué a Panchimalco. A ese fue el pueblito que llegué, a Panchimalco. Entre todo ese montón de arbusto, entre todo ese montón de maleza, llegué a Panchimalco. Y acuérdate de la puerta de donde me tenían. Estaba cerca la puerta del diablo. La puerta del diablo está hacia abajo. Desde la puerta del diablo puedes mirar Panchimalco. Ahí llegué casi como recuerdo que llegué creo que como las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé qué hora. Y venía un señor campesino con una yunta de bueyes y una carreta. Y le pedí ayuda. Cuando me vio que estaba esposado y que estaba herido, le dije lo que había pasado. Y entonces él me hizo con la seña, con el dedo, me hizo así que me callara. Y me dijo, súbete atrás de la carreta. Y me llevó a una casa tan humilde. Una casa tan humilde. Me acuerdo que me llevó a una casa tan humilde. Allí me quitaron las esposas. Rompieron las esposas. Y me curaron el brazo. Y ahí me quedé. De ahí me pasaron a otra casa. Me acuerdo que una semana después volví a regresar a San Salvador. Me dieron dinero, me dieron de comer. Es algo que yo no puedo olvidar. Eso es parte de lo que viví en el primer secuestro. Lo tienes muy presente, brother, muy fresco en tu memoria, ¿no? Y no es para menos vivir una experiencia de ese Sí. tipo. Bueno, no sé, yo pensaba que la tortura había sido un poco más superficial, pero imagínate arrancarte hasta las uñas, llegar hasta eso. La verdad, unos verdaderos desalmados los que estuvieron. Los choques. Sí. No se te puede olvidar de tu mente tampoco. Lo que más daño te hace es Adelante. No. Eso es la realidad que dice mi psiquiatra y mi psicólogo. Mario, tú vas a vivir hasta el resto de tu último día en tu mente. Y eso es una realidad. Es que ni el medicamento, el otro, ni el otro. Eres tú el único que puedes ayudar. Aceptación. Hace cosas que no pueden y sabiduría que se pueden. Difícil. Así que vivo desde hace muchos años, vivo la vida así vivo.
Ese señor que pasó con la carreta fue como un ángel para vos. Sí, sí, fue como un ángel para mí verdaderamente, porque bien humildemente me llevaron, llamó a otros campesinos, me acuerdo. Por eso siempre los he querido, siempre los he amado, desde muchos, desde que yo estaba, bueno, porque antes yo iba a las cortas de café, a porrear, yo iba a San Martín, me acuerdo, a Tonacatepeque, a trabajar en la suelta de tabaco, en la suelta al porreo de frijoles. Yo iba a las moliendas de la caña de azúcar, ¿me entiendes? A tratar de sobrevivir, ganar un poquito de dinero para poder comprar frijoles y arroz y comer. Porque eso es lo que comíamos los pobres. Por eso Correcto. hasta el día de ahora, quien me pide ayuda yo puedo ayudarle, bueno, hago sacrificios porque he pasado situaciones aquí. Mucha gente piensa de que venir a los Estados Unidos es fácil. No, no es fácil. Primeramente uno tiene que adaptarse al sistema y el sistema está hecho y uno quiere cambiar el sistema y no puede. Uno tiene que adaptarse al sistema y por eso ayudar a quien se sea para mí es algo que me ayuda, que me da valor. Cuando veo una ancianita cruzando la calle, yo paro el tráfico y yo la paso. Cuando alguien me pide dinero, y no llevo, solamente llevo lo del tren o llevo lo del bus y me lo pide, yo se lo doy. O alguien me dice, mira, ¿no? Y le digo, pero es para droga. No, me dice, es porque tengo hambre, ven, vamos a entrar ahí. Y yo pago un lunch de $7 y lo veo como como come, porque yo he pasado por eso. Yo viví eso. Wow. Es Después de cuando que uno, viviste, es cuando uno se vuelve más. eh, después de que viviste ese primer secuestro, brother, ¿te retiraste o continuaste en la lucha en la que te habías encaminado? No, bueno, ya era difícil poderse retirar, ¿verdad? Ya era difícil poderse retirar. Y yo sé que cuando estabas adentro de la lucha, tenías que estar adentro de la lucha y tenías que tener parte de la información, ¿verdad? Dar lo que estaba pasando y se me recomendó que me podía unirme con un grupo, ¿verdad? Con un grupo de compañeros que hacían lo mismo que yo y, y me dijeron que si quería volver a Guatemala, que tenía que volver a Guatemala. En esta ocasión me dijo que necesitaban comprar, que viera cómo podía hacer para comprar botas de hule, botas de hule desde Guatemala, porque comprarlas en San Salvador iba a ser muy sospechoso y que si podían venir las botas de Guatemala para El Salvador, como comerciante era muy fácilmente introducirlas y tenía que hacer lo mismo, dejar el mismo lugar y esto, lo otro. Y me lo tuve y me dijeron, tienes 2 semanas para pensarlo. Y tuve miedo. Era como que ya presentía de que si no lo hacías, también a mí te podían también ajusticiar por ¿Quiénes? traición. Lo mismo ¿Quiénes? como que le pasó a Roque Dalto, el FMLN, Wow. el FMLN. Brother, Esa es la realidad, esa es la realidad. esto, lo que se vivió en esos años, pertenecer a este grupo era similar a pertenecer a una pandilla de hoy día, ¿no? Estás Claro, dentro o así estás es, por fuera, pero si te supuesto, sí. sales, ¿verdad? Ya sabes las consecuencias de toque. Sí, esa era la realidad del FMLN, ¿verdad? Recuerdo, recuerdo cuando siempre he dicho una cosa, yo veía una mujer yo venía de Chalatenango en un bus, había ido a la toma de Quesaltepeque, no, venía de la toma de Aguilares y venía una mujer en el bus y se me quedaba viendo y se me quedaba viendo y yo me le quedaba viendo y ella se me quedaba viendo y era una mujer muy, muy bonita y se me quedaba viendo y esa mujer me penetraba los ojos de ella adentro de mí y a mí me daba, me sentía incómodo
y ella se me quedaba viendo y no pispileaba y no pispileaba y no pispileaba y se me quedaba viendo. Hasta cuando llegamos cerca del entronque para viajar para San Salvador, ¿cómo se llama? Para ir para Chalatenango, para San Salvador, para yendo como para Popa. Sí, el entronque de Apopa, viniendo de allá de la toma. Ella me dijo algo. ¿Tú sabes a quién tú te pareces? ¿Tú sabes a quién me dijo, ¿tú sabes a quién vos te pareces? Me dijo. Y le digo yo, no tengo idea. Y me dijo, a un gran compañero, me dijo. Y me dijo, cuídate. Y ahí se bajó. Y nunca entendí por qué es que me dijo a mí eso. Nunca entendí. Es que es una cuestión como misteriosa. Misterioso, ¿no? Vine a... Uh-huh, vine a... Recuerdo que no quise, tuve 3 semanas para pensarlo y a las 3 semanas tuve que decir que sí regresaba. En ese tiempo ya la Comisión de los Derechos Humanos estaba investigando a Alejandro Gramajo. Alejandro Gramajo era el ministro de la Defensa en Guatemala, y ellos tenían la famosa, estaba siendo investigado la famosa panel blanca, donde habían secuestrado a muchos estudiantes profesionales que estaban en contra del gobierno de Guatemala. Perdón que te interrumpa, Estaba Alejandro brother. Gramajo, era el ministro. Perdona que te interrumpa, pero yo imagino que en el momento que te preguntaron si querías regresar o no, una de las cosas que se te venía a la mente era, ok, yo no quiero regresar, pero si digo de que no regreso, van a pensar que no me escapé, sino que me dejaron ir porque solté la sopa, ¿no? Porque abrí mi boca. Y para que no piensen eso, tengo que Sí, continuar con ellos. definitivamente. Y a la misma vez, sí, porque Entre la espada y la pared me estabas. vieron la forma, perdón, Estabas entre la espada y la pared. exactamente, sí, y también la compañera que me dijo, acuérdate que si decís que no, esto trae repercusiones bien serias. Y me estás entendiendo, me dijo, vos me tenés que entender, serias. Y cuando decimos serias, es seria tu vida. Y me le quedé viendo y me dijo, 3 semanas, nos vemos, 4 en punto aquí. Y dio la vuelta y se fue. Wow. Y me quedé esas 4 semanas pensando, esas 3 semanas, perdón, me quedé pensando, no podía dormir día y noche, y de repente en las noches veía cuando me estaban torturando y venía ese sudor venía sudor y sudando, y me despertaba gritando y veía, y volvían a, oh my God, es el sueño, gracias Dios mío, porque era sueño. Y repetía y se repetía y tenía una paranoia y volteaba a ver para atrás, para adelante, para atrás. Eso era muy terrible vivir así. Wow. Muy terrible. Cuando, Wow. Muy parecido a sí, la tuve que regresar. esquizofrenia, ¿no? Esos síntomas. Sí, Eh, ¿Qué te parece si pasamos ¿qué más? al segundo secuestro? A ver si nos puedes compartir acerca de eso. Sí. Regresé a Guatemala y en Guatemala llegué estuve chequeando, me hospedé en la zona 1, en una pensión bien barata. Me acuerdo en ese tiempo parece que eran 7 quetzales, una pensión barata, ¿verdad? De 7 quetzales, y a comer unos chuchitos que ellos le llaman los guatemaltecos le llaman chuchitos, unas tortitas tostadas con frijolito, como parecido como lo que se comía en el Parque Ula Ula en el amanecer, el famoso amanecer, y unas tortillitas con un pedacito de carne y un pedacito de casamiento. Y eso es lo que tenía que comer, y tenía que chequear dónde poder comprar botas. Por cierto que llevaba dinero, ¿verdad?
pero tú sabes que era el dinero para lo que se me había encomendado, no era dinero que tenía que usar para otras cosas, ¿verdad? Para mi uso personal, estaba limitado. Tenía algo que hacer, ¿verdad? Era el quehacer, ¿verdad? De lo que hablamos, ¿verdad? El quehacer de la revolución, el quehacer del cambio del país, ¿verdad? De lo que supuestamente de lo que supuestamente se tenía que hacer, ¿verdad? El quehacer del cambio, de lo que queríamos, justicia, vivir mejor, el quehacer, ¿verdad? De la revolución, el quehacer de los revolucionarios, el quehacer de la lucha. Y, y bueno, llegué a un lugar equivocado. Llegué a un lugar equivocado y llegué a una zapatería equivocada a la hora equivocada. Me fui a meter a la Boca del León y miré las botas y vi una mujer que estaba dentro de la zapatería, una mujer bien elegante, y le pregunté que cuánto valían las botas y me dijo, ¿verdad? Tanto valen las botas. Y le digo, yo quisiera comprar pues muchas botas. Y me dijo, sí, me dijo, yo tengo ahí, ¿cuántas botas? ¿Cuántas botas quieren? Y le digo, ¿cuántas botas tenés? Y me dijo, me dijo, en total, me dijo, sí, sí. ¿Y de qué medida? Y le dije yo, bueno, de medidas le dije yo, entre 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio. Y me dijo, bueno, yo tengo, y me dijo, tengo dos docenas diferentes, dos docenas diferentes. Ah, no, eso es muy poco, le dije. Yo quiero muchas más. Entonces, y me dijo, oh, sí. Y me dije, ¿para qué tiene? Y le digo, no, me gustaría por lo menos unas 50 docenas. Y me dijo, ¿cómo? 50 docenas. Y le digo, sí, unas 50 docenas te las puedo pagar. Le digo, y me dice, sí, me dice, pues las tendría que pedir a la fábrica. Y eso se va a tardar un tiempo. ¿Y cuánto tiempo se tardaría? Me dijo aproximadamente por lo menos una semana, posiblemente 2 semanas. Entonces, ahí estaba sentado un individuo. Y ese individuo trabajaba con la embajada norteamericana. Ahí viene Oh, wow. otro gran, otro gran suceso mucho más serio, porque estoy hablando cosas bien serias, delicadas. Y no me importa, porque yo estoy protegido bajo el mandato de las Naciones Unidas. Mi caso está protegido. Yo estoy protegido por el alto comisionado de las Naciones Unidas. Y yo tengo un número ante el mandato el comisionado de las altas de las Naciones Unidas llamado ANURF. Yo estoy protegido. Porque este humilde servidor de mi pueblo salvadoreño, de mis campesinos, de mis campesinas, de mis niños, de mis obreros, de mis campesinos, de mis estudiantes que fueron muertos, masacrados. Yo fui torturado por el sistema norteamericano, directamente ellos, en el tercer secuestro, como que ya me tenían. No sé qué es lo que pasaba, Oh, pero wow. como que me metí en la boca del cañón, me metí en la Increíble. boca del león. Increíble. Vamos a dejar Y esta información del tercer secuestro. No sé si los amigos quieren escucharlo este día o nos vamos a quedar con el segundo, pero bueno, vamos a continuar acá con esta etapa de tu segundo secuestro. sería mejor, sí, ok, perfecto. Y entonces este tipo trabajaba para inteligencia del ejército y era abogado. Estaba con una corbata, me acuerdo, vestido con corbata y un ataché entre los pies. Y me di cuenta cuando, bueno, se me quedó viendo, yo veía que él me observaba, pero yo no le puse atención, pero él me observaba, ¿verdad? Entonces le dijo, mira, entonces hablamos, y yo vi que esta mujer estaba vestida de negro. Entonces se despidió de un beso social y se fue, ¿verdad? Entonces, no sé cómo la plática comenzó de las botas, pero ahí se fue a lo personal y esto, lo otro, y me dijo, mi esposo murió hace 3 días, me dijo.
Y me dijo, mi esposo lo asesinaron, me dijo, por asaltarlo. Mi esposo era el comerciante, me dijo, y lo asesinaron por robarlo. Me dijo, wow, cuánto lo siento. Sí, yo, ok, pero hasta ahí quedó. Entonces yo seguí con la cuestión de las botas. Da la casualidad de que vuelvo a encontrármelo nuevamente, ¿verdad? Y entonces llega y te acuerdas te acuerdas que vino el terremoto de El Salvador. ¿Cuándo fue el terremoto de El Salvador? ¿Fue en el qué? En el que la Biblioteca Nacional. Ok, en 86. Ok, sí, ¿verdad? En 86. Entonces yo me comuniqué y yo tuve que regresar a El Salvador. Yo tuve que regresar a El Salvador y eso se quedó pendiente. A ella yo le dejé pagado todo y yo me vine a El Salvador. Entonces estaba tomando un café cuando yo me reunía, te voy a decir una cosa, yo me reunía en el café La Escandia, arriba, abajo, en el sótano de la cafetería La Escandia, allá en el Hotel El Salvador, que quedó, por cierto, ese hotel, ¿verdad? Como el edificio Rubén Darío, eso. Yo tenía, por cierto, una muchacha que estaba enamorándola yo ahí, ella era mesera y desafortunadamente murieron. ¿Tú te acuerdas de ese? No sé si tú supiste de ese hotel, el Hotel El Salvador, allá en San Salvador. Ahí estaba el Scandia, en la cafetería del hotel. Wow, muchas tragedias. Y regresé, ¿verdad? De nuevo a Guatemala. Y ya pasó, viene el terremoto y me entiendes, gracias a Dios, pues sobreviví al terremoto y esto, lo otro, la familia también, bueno. Un día, cuando yo regreso a Guatemala, me hospedo en ese mismo hotel, en esa misma pensión, porque no era un hotel, una pensión. Y voy donde ella y me dice que mañana a las 2 de la tarde tiene las botas. Cuando yo llego a las 2 de la tarde, veo unos tipos que están adentro. Unos tipos normalmente. Y uno de ellos me puso una pistola en la cabeza. Y no te movas. Y el otro me cayó encima y otro y los tres me cayeron encima. Y en ese momento apareció un carro y me metieron en el carro y me vendaron y me comenzaron a golpear. Y comenzaron a decirme, así que sos salvadoreño, sos guerrillero, estás comprando botas para la montaña. No, yo no estoy buscando, yo lo que soy comerciante. No, ¿cómo que comerciante aquí? Y comenzaron bueno, lo que iba a pasarme. Me sacaron de ese carro y me metieron a la famosa panel blanca que lo estaba investigando la Comisión de los Derechos Humanos. Esa van la estaban investigando. Porque que te digo, el ministro de la Defensa, fíjate, ahorita se me olvidó, primeramente te dije el nombre del ministro y ahora se me olvida. Ese es el problema cuando uno es TPD. No me puedo recordar ahorita. Alejandro Gramajo, sí, ya me acordé. Él estaba investigando, que por cierto renunció por ese motivo, porque esa panel había sido acusada de muchos secuestros, de mucha gente que estaba en oposición en contra del gobierno. Estos tipos me llevaron a la policía militar ambulante en la zona 6. Estos tipos me querían arrancar toda la información, me decía, estamos en comunicación con todos los militares, con toda la cúpula de San Salvador, están dando órdenes que te arranquemos la información, que parece que te zafaste hace mucho tiempo, parece que tú te les tiraste de un lugar que se llama Los Planes de Rendero, así que estás aquí, jueputa, así que ahora vas a ver algo que vas a ver, cómo aquí somos de serios. No somos salvadoreños, somos chapines me dijo, somos parte de la G2.
Y vos sabés, si vos pones qué fue la G2 en Guatemala, te vas a dar cuenta lo que es la G2. Ay, 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 comenzaron estos. Mira, me metieron la capucha con gamesán. Uno de ellos se sentó en la nuca mía. El otro se sentó de espalda de sentado en mi cintura. El de la cintura me levantó los pies y me lo hizo para la derecha. Y el de que estaba sentado en mi nuca me levantó la cabeza y me la hizo a mi izquierda. Y ahí fue donde comencé a ver luces. Y ya no podía respirar, yo no podía respirar. Y yo dije, me muero. Y en ese momento yo, Dios mío, ayúdame. Y yo vi que esa es la muerte. Te vas como en un túnel, un montón de luces. Como en un montón de luces. ¿Qué te voy a decir? Trabajé en limpieza de un edificio en Maryland, en un edificio del gobierno, se llamaba Government Institution. ¿Y sabes por qué renuncié a ese trabajo? Porque mi trabajo era apagar todas las luces de todos los pisos, y todas las computadoras tenían en el screen tenían esa imagen, miles de luces que tiraban, miles de luces, y tuve que abandonar ese trabajo por ese motivo. Que yo llegaba, venía eso a mi mente, y eso no me dejaba vivir. Wow. Y vi cómo la vida se me iba, y me soltaron. Cuando me soltaron, me tiraron agua, me agarraron a patadas, me rompieron el tabique de la nariz, comencé a sangrar, me cayeron encima y me tiraron agua, y vino el primer choque eléctrico. Ahora vas a ver algo. Y me bajaron los pantalones, me metieron una manguera en el recto, y me bombearon agua. Y cuando estaba bien inflado, me vinieron los choques eléctricos. Y yo me engarrotaba todo, y entre orinando sangre y a la misma vez orinándome sangre y defecándome sangre, venían las patadas y venían las preguntas y esto, lo otro, y yo ya en esas últimas, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y es lo que decía, Dios mío, no, ustedes están confundidos, Dios mío, no me peguen. Por último que llegué a decir, no me peguen, no me golpeen así, yo soy inocente, yo no estoy esto, yo soy comerciante, quiero llevar esa. Y me decían, no, ya sabemos, ya que es que de allá nos han dicho de que esto, que hace un tiempo fuiste capturado y te zafaste, y dónde y me arrancó, me acuerdo que me arrancaron y me vieron el brazo y me dice, estás mintiendo. Así que en ese momento pasaron, no sé cuánto tiempo pasaron torturándome, creo que aproximadamente como toda una noche, cuando llevaron un galón de manteca, de esos que las galones de lata donde hay un montón, la manteca. Y recuerdo que pues trajeron unos faroles, y ellos estaban atrás y yo estaba adelante, y trajeron a un tipo, lo trajeron esposado y venía vendado, y me dijo, esto es lo que te va a pasar. Esto es lo que te va a pasar a vos. Ponela la cabeza, y pusieron la cabeza de ese tipo en la lata, la pusieron y le metieron un tiro en la cabeza. Ahí lo mataron frente de mí. Y lo arrastraron como arrastraron un animal. Y me dijo, así que en eso llegó un coronel y dijo, déjenlo tranquilo. Porque ellos se cuadraban, se escuchaba el ruido de la moto. Mi coronel, déjenlo tranquilo. Mañana seguimos con la fiesta. Y me llevaron a un cuarto, a una celda como de 2 metros y medio, no, por 1 metro, 2, no te puedo decir, pero es como de 2 metros de alto, no, como 1,5 metros de ancho por 2 metros de largo. Y adentro habían 2 bolsas de acetileno, 2 bolsas plásticas de esas que se echan a la basura. Y lo peor del caso es estar
estar vendado con esparadrapo, esposado y amarrado con papel periódico, porque primero te ponen papel periódico y de ahí te envuelven en lazo y te esposan para que no queden señas de tortura de los lazos. Y cuando yo me movía, sentía los dos cadáveres que estaban durmiendo conmigo en la oscuridad, sin poder saber si era día, noche. Y solamente me acuerdo que decía, portales, portales, pasaba un microbús que gritaba, portales, portales, portales. Y yo dije, estoy en la zona 6. Esta es la zona 6. Portales, portales, portales. Y gritaba el tipo del microbús. Así fue como supe que yo estaba en la policía militar ambulante de la zona 6. Mira cómo es esto. Viene y para poder respirar, porque era una puerta de puro hierro, y para poder respirar, comencé a tocar en la oscuridad qué es lo que había, y encontré no sé qué cosa fue lo que encontré, y comencé a empujar la puerta como pude para poder meter el pedazo de ese cosa que encontré. No sé si era un pedazo de hueso, pero era algo como parecido al metal. No era de metal, yo creo que era un pedazo de hueso. Y lo pude meter como estaca para poder poner la nariz ahí, para poder respirar aire, porque me estaba asfixiando, estaba vendado y tenía capucha. Y en la mañana, en la madrugada me fueron a traer y me llevaron donde yo vivía y registraron todo el cuarto de la pensión, y buscaban dinero, buscaban armas, y buscaban armas y dinero, porque de eso es lo que me acusaban, que tenía armas y dinero, que había venido a comprar botas para la guerrilla. Me volvieron a regresar. En la mañana me volvieron a llevar a ese mismo lugar donde me habían torturado. Era un salón, me acuerdo, y habían unos pupitres. Y en el momento en que dijeron, llegó uno y se cuadró y dijo, mira, ya dieron la orden. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, hay que levantarlo, para tirarlo al volcán, no queda otro. ¿Tú te imaginas? Al volcán es el volcán del agua o el volcán de fuego, que siempre permanecen en actividad volcánica. Saber a cuántos habían hecho esto, ellos. Así que prepararlo. Tiro, así, zamparle tiro, hijo de puta. Es de puta salvadoreño, pero salvadoreño, hijo de puta. Mátalo rápido. Y yo escuché que le hizo caca cuando montó la escuadra. Y en ese momento solamente sentía algo, y yo dije, Dios mío, perdóname, Dios mío, por todo lo que habré cometido, Señor, perdóname. Y me dijo, aquí ni Dios te va a perdonar, mi hijo puta. ¿Quién va a contar hasta 3? Yo voy a contar. 1, 2, 3. Y en ese momento grité y le hace y no tenía balas. Y así me estaban torturando. Le metían, me decían, mira, esto es un 38, mira, toca el tambor y esto, lo otro. Mira, aquí está, toca la bala esta. Esta es la bala tuya. Así que vamos a jugar este día, vamos a jugar con vos. Y le metían la bala, le daban vuelta al tambor, se escuchaba cuando el tambor giraba, la cerraban y me la ponían y jugaban ruleta rusa conmigo. Y en eso están así cuando llega alguien y gritando, no, cálmense. Parece que hay que soltarlo. Hay una orden, vino una orden de arriba, yo no sé, vino una orden. Déjenlo tranquilo. Yo hasta este momento, en el nombre de Dios, te puedo decir que no sé qué es lo que pasó. No sé lo que pasó. Porque es cuando ya, ya habían pasado una semana que me estaban torturando, me pasó lo mismo, me quitaron las uñas, me metieron la manguera adentro del recto, me inflaron los intestinos con agua, me dieron choques eléctricos,
me decían que me iban a violar, me sacaron de noche, me acuerdo, eso no lo recordé, no lo había recordado, me sacaron de noche al Puente de los Suspiros de la zona 12 y abrieron la van, me pusieron una luz enfrente de mí que no los podía ver por estar vendado de tanto tiempo, no los podía ver y solamente me dijo, mira, esto es una UCI, mírala acá, mira para acá, y como voy a ver si esa luz no me deja ver, mira para acá, hijo de puta, mira para acá, que este es tu último momento y te vamos a tirar allá, que esté arte en los sopes, mira el barranco, mira el gran barranco. Bájate la venda. Y me la no nos vayas a ver, no nos vayas a ver. Y entonces yo me la bajé y yo como, abre los ojos. Y como pude abrir los ojos y vi la UCI. Y me dijo, hasta aquí llegaste, hijo puta. Y me hizo así, y eran puras balas de salvo. Y me desplomé. Cuando desperté, porque me vi en el cuarto, te estoy hablando de esos asesinos también, que eran caibiles. Preguntar es un caibil, es la misma esencia del Batallón Atlacat, que fueron hechos y adiestrados por los Estados Unidos, donde el adiestramiento de cada caibil era de adiestramiento de cada esos asesinos del Batallón Atlacat, era tirarlo para arriba y ensartarlo con una lanza, porque eso fue lo que hicieron en el Mozote. Eso es lo que hacían los caibiles en Guatemala. Su último examen, eso era salir a la plaza, agarrar un perro y todo de ese perro. Wow. Algunos hicieron cuando lo que hacían con los animales, ¿no? Con los perros. Esa era la idea, de desensibilizar a los soldados. Así es, sí, deshumanizarlos completamente, deshumanizados, sin ningún sentimiento para nadie, para nada. Cuando me sacaron, me vendaron, me quitaron la venda, esto, lo otro, y lo vi. Y llegó un coronel y me dijo, ¿quieres comer? ¿Tienes hambre? Puta, vos, te has puesto bien delgado, estás bien flaco. Puta, una semana no te has hartado, vos. Qué cinismo, ¿no? Les dijo, miren. Le dijo a los que estaban ahí, le dijo, dale una rasuradora. Wow. Que se arte algo y vayan a dejarlo, fíjate bien, vayan a dejarlo y ya saben lo que tienen que hacer. Vayan a dejar la frontera, que allá lo van a estar esperando y ya saben lo que tienen que hacer. Y entonces me trajeron una rasuradora, me bañé con agua bien fría, my God, bien fría. Estaba haciendo un frío en Guatemala hace mucho frío, y me rasuré y me trajeron frijoles no la pude comer y me quedaban viendo y me dijo uno de ellos, que me dijo, puta, vos, ustedes los guerrilleros, vos nos has visto nosotros, pero acordate que nos hemos sido malos con vos. Así me dijo. No hemos sido malos con vos. Nosotros hemos sido buenos con vos. Así me dijo. No hemos sido malos con vos, me dijo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, algún día si volvemos a topar por ahí, puta, no vayas a joder, porque de repente seguro vos vas a aparecer ahí bien montado, me dijo, con un gran tremendo fusil, tremenda mochila y tremendas botas. Así que hemos sido bien tuanis con vos, y ya te vamos a ir a dejar. Y ya vino, denominado, dijo, la cédula, ¿verdad? Sí, esta es la cédula, este pasaporte y esto lo que aquí está todo, vayan a dejarlo. Y ahí fue donde vi que estaba exactamente en Portal, en la zona 17 de la zona 1, sí. Ahí pasaban los microbuses que decían portales, van para portales. Y ahí voy en el microbús con ellos. Y van callados y se me van todos, yo voy en medio, es atrás
y lo que está manejando y el otro que va manejando, y había un retén subiendo carretera para El Salvador, yendo para la carretera para El Salvador, de un retén a zona 14, ahí por donde me imagino que el asesino de Rodolfo Parker debe estar metido ahí en la zona 14, la 15, la 16 y la 17. Esa es la zona de la gente que tiene dinero, gente millonaria. Esas son las tres zonas. La zona 14, 15, 16, 17. Ahí debe estar metido el basurón ese. Entiendo. Y hay un retén de policías. Y el que va a la par del manejando, viene el policía, le pide la licencia, conductor, y viene el que va manejando, le dio una gran ultrajada a ese policía. Le dio una gran tremenda ultrajada de que el policía se quedó todo nervioso y le dijo, pues sigan. Y se fueron y íbamos para allá. Mirá, me dijo, ¿y vos cuánto es de dinero que traías en la bolsa cuando te agarramos? Y le digo, 500 quetzales. Puta, vos no seas pura mierda. Regalarnos unas cervezas. Mirá, me dijo, aquí hay unos puteríos, aquí en la carretera, me dijo. Si querés paramos, me dijo. Y nos echamos una cerveza. Descarados esos tipos. Así, esa es la historia, esa es la verdad de la verdad. Y yo no tengo ganas puta, no jodas, hombre. Ahorita va a comprar una par de cervezas y le digo, estoy muy débil. No, me dijo, que débil, que Putin no soy guerrillero. Pues los guerrilleros tienen huevos. Y yo no soy guerrillero, yo soy civil. Quédate la paja que civil. ¿Vos crees que al otro lado no te van a estar esperando? Te van a entrar, te van a entregar, ya vas a ver. Allá sí te van a hacer mierda. Así me dijo. O sea que ahí ya ibas amenazado que te llevaban a entregar al ejército entonces del lado del salvadoreño. Exactamente, sí. Y en eso que voy y vamos y le digo, ok, sí, ¿nos vas a invitar? Sí, claro, imagínate, los voy a invitar. Sí, claro, que puta, qué vergón, mira qué buena onda y que no sé qué. Y ya llegamos a un burdel que está en la carretera y habían prostitutas, ¿va? Y uno de ellos me dijo, ¿no querés echar uno? No, digo, no. Échate una cerveza, y comenzaron a pedir. Y salimos de ahí. Bueno, entonces le digo yo a uno de ellos, están ellos distraídos y le digo yo tengo ganas me meto una cerveza con ellos. Y vi que la cerveza me puso mareado porque estaba débil. Y entonces le digo, tengo ganas de orinar. Y entonces me dijo, mira, anda ahí, me dijo, anda mira, porque aquí te vamos a estar viendo. Y yo voy, y entonces lo que yo voy, veo que han dejado el microbús abierto y hay un R15. Hay un R15 puesto ahí, abierto con el microbús, y está ahí está puesto el R15. Y se me viene a la mente, la verdad te voy a decir, porque te voy a decir la verdad. Se me vino ese odio adentro de mi mente y comencé a recordar cómo la forma que me torturaban. Y sentí un odio y dije yo, ¿qué tal si agarro el R15, le quito el seguro y aquí los dejo con el culo parado, estos hijos de puta asesinos? Y digo yo, sí lo voy a hacer. Apúrate vos, me dijo, apúrate, puta que apúrate pues vos. Y regresé. Y vamos, nos subimos nos volvemos a subir y fuimos a otro prostíbulo, fíjate. Más adelante, ya casi llegando a la achadura. Wow. ¿Verdad? Y volvieron a hacer lo mismo y volvieron a dejar abierto el microbús. Y me acordé, y entonces voy a orinar también cerca del microbús y veo el R15. Y me acuerdo de las palabras que, mira, sentí otra vez esa voz que me dijo, no está cargado. Y ahí recordé lo que dijo, denle una rasuradora, que se bañe, vayan a dejarlo y ya saben lo que tienen que hacer. No has entendido todavía, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que era. Ya saben lo que tienen que hacer. Ellos me querían ponerme que yo agarrara el fusil para ellos matarme en público. Para decir que yo había, con los testigos que iban a estar ahí,
para decir ante la Comisión de los Derechos Humanos que ellos se habían Que bien actuado en defensa defendido. propia, ¿no? Exactamente, defensa propia. Vengo yo y le digo cuánto estamos de aquí a la frontera y me dice como 5 o 6 kilómetros. Y le digo, wow, y le digo, pero yo me estoy, le digo, yo tengo ganas de, le digo, yo tengo ganas de ir al baño, pero tengo no hacer pipí. Y, sino y me dijo, y le digo, mira vos, le llamó una, ¿dónde está? Y le digo, ahí están en los baños. Y fui al baño y voy viendo la ventana, el baño tenía una ventana, y por ahí me desafé. Wow. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Esa fue la forma. Y sentí que me comenzaron a buscar entre todos esos matorrales. Wow. Y caminé. Eso fue más o menos como las 4 de la tarde, 3 de la tarde, entre 2 a 4 de la tarde que me fueron a dejar. Y yo te voy a decir, caminé. Y hasta pasé el retén, me acuerdo, por Montarral, ese retén de la Guardia Nacional, porque sabía que había ese retén. Siempre el retén estuvo muchos años, estuvo ese retén, después de salir o entrar de la frontera. Y llegué a Santa Ana. Y fui a buscar a un profesor, que no te voy a decir el nombre de ese profesor, él pertenecía al RP, y lo fui a buscar. Y entonces me dijo, fíjate, cuando yo le conté todo lo que había pasado, me dijo, wow, mira, me dijo, no sé lo que vamos a hacer, me dijo. Me dice, es posiblemente que estos babosos ya deben de haber informado para acá, me dijo. Y de alguna manera estos son tan cabrones, me dijo, que de alguna manera pueden encontrarte. No sé cómo vas a hacer, vas a tener que quedarte durmiendo aquí, en que sea ahí en el baño. Vos sabés que yo tengo un cuartito, mira, esto con la mujer y con los 2 niños, y estamos encimados uno a otro y no hay dónde. Ahí en el baño vas a tener que dormir. Y le digo yo, no importa, digo, en la mañana te voy a ir a dejar, pero no te voy a ir a dejar, me dice, no te voy a ir a dejar a la terminal, me dice, porque seguro en la terminal van a estar ahí Escuadrón de la Muerte o la policía para políticos. Y me dijo, el ejército, ya deben de tener seguro fotos tuyas. Y entonces le digo, está bien. Y no pude dormir. Y se llegó y comencé, ¿qué quiere qué? Lo peculiar de nuestro país, ¿verdad? Y a sonar los gallos. Así fue que en la carretera agarré un autobús y de regreso para San Salvador. Así fue esta situación. Recuerdo cuando llegué donde mi familia, tuve que solamente despedirme y decirles, miren, estoy bien, no se preocupen. Solamente a despedirte ¿Por qué? ¿Cuáles eran tus planes de ahí? Para despedirme, porque tenía que desaparecerme en San Salvador, tenía que esconderme. Entiendo. Y bueno, después de haber vivido... Tú sabes, cuando yo te cuente la tercera, tú no vas a imaginar yo estoy vivo por Dios, principalmente por la misericordia de Dios. Y estoy vivo por seguir consejos. En el tercera, si estás de acuerdo en la tercera, te voy a decir con quién tuve el gusto cuando estaba en el exilio, de hablar personalmente con él. Si tú quieres, yo te adelanto, te digo el nombre de quién. Que si él estuviera vivo, creo que si él estuviera vivo, sería decir qué vergüenza del Frente Farabundo Martín, ser traidores. Creo que estoy casi seguro. Adelante, brother. Casi seguro que él lo diría. Yo creo que todos quieren que nos cuentes la tercera vez. El doctor Guillermo Ungo. El doctor Guillermo Ungo. Ok. Bueno, ¿qué te parece si nos cuentas la tercera ocasión entonces?
Ok. Como te conté, regresé a El Salvador, me fui allá a la Cucumacayán, donde un compañero, que la casa era la casa de la abuela, pero la casa no tenía techo y dormíamos en una cama de pitas y teníamos una cocinita y nos rebuscábamos para comer y, y íbamos íbamos allá por la colonia Dina y nos íbamos allá a la colonia, allá nos íbamos allá por San Salvador, por la Merveja, para ver si habían eh, entierros y cuidarle el carro al lugar. Y entonces nos rebuscábamos. Incluso, incluso muchas veces pedíamos dinero para poder comer, ¿verdad? Y yo dormía allí en esa cama de pita junto con ese compañero, que también estaba organizado. Y entonces me dijo de que él ya no aguantaba más, que él no aguantaba, que que él se iba a ir para la montaña, vámonos para la montaña. Y yo le dije, no, yo no me voy a ir, vámonos para la montaña, vámonos para la montaña. Y él siempre todos los días, vámonos, yo me voy para la montaña. Y un día llegué, me acuerdo de buscar a una compañera que se llamaba, una compañera, no te voy a decir nombre, una compañera. Y entonces la compañera vendía telas en el mercado. Y ella me acuerdo que ella me dio 10 colones, me acuerdo. Y entonces yo compré unos huevos y compré para hacer huevos, tú sabes, lo típico del Salvador, en frijoles con huevo y tortilla, ¿verdad? Y yo iba bien entusiasmado de que iba a cocinar esto y se dieron las 9 de la noche, no llegó, se dieron la 1 de la mañana, se dio el día siguiente, otro día y nunca más regresó. Se fue a la montaña, ¿verdad? Y entonces, nunca supe nada de él. Conozco el nombre de él, pero no, no, no lo, no por nombres, hay que respetar la privacidad de cada quien. Entiendo. Y bueno, me di en ese lugar, cuando dije yo voy a ir donde fulano de tal, compañero fulano de tal, y fui, entonces me dijo, mira, me dijo, te anda buscando el escuadrón de la muerte. Así que mira, me dijo, no hay otra opción, mandate para la montaña. Y dije yo, sí, ¿verdad? Y si andate para la montaña, andate para Chalatenango. Y me dijo, yo tengo un conecte, ¿cómo te puedes ir para Chalatenango? O te vas para Morazán. Y le digo, bueno, déjame pensarme mañana, nos vemos. Eso fue como a las 10 de la mañana, ese mismo día, como a las 12 del mediodía, yo me crucé la frontera de ahí por donde yo entré, por la frontera de la Chadura. Me pasé el río, ilegal para Guatemala. Llegué a Guatemala y pedí dinero en el mercado, pedí dinero a quien se sea, yo le pedía dinero y yo le decía, mira, vengo de El Salvador. Así les decía, mira, vengo de El Salvador y voy para México y necesito, pues, en que sea comer, necesito esto, mira, no he dormido, no he comido durante varios días y mira, estoy un poco sucio y esto, lo otro. Yo sé que doy un mal aspecto, pero es la verdad. No, hombre, no problema. Y me daban 2 quetzales, 3 quetzales, 5 quetzales, así. Y entonces me dice encuentro una muchacha y se me queda viendo la muchacha y me dice, ¿sos de El Salvador? Sí, la situación está bien dura en El Salvador, sí, está bien. Sí, claro, sí. Entonces, lo que tienes que, me dice, ¿por qué no técnico estoy estudiando? Y le dices al profesor, al director que la situación y que te dé la oportunidad de hablar en todas las aulas y así te hacemos una recolecta. Y me acordé yo que yo hacía boteos. Yo hacía boteos antes, o sea, yo pedía dinero en las instituciones, ¿me entiendes? Para entregarlos para el partido, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y entonces me acordé y fui a hablar con el director de la escuela y le dije, viene doctor, viene el director, fíjese que así, 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 así. Me dijo, ¿vas para México? Sí, me dijo, ok, sí, yo te voy a dar la oportunidad. Y él venía a las aulas y decía, profesor, ¿me permite? Sí. Ya venía el profesor y entonces me quedaban viendo todas las estudiantes y estudiantes de noche, ya era de noche. Y el compañero aquí les quiere pedir un favor y yo les decía, damas y caballeros, compañeros estudiantes, por favor, deseo que ver de la manera que ustedes me puedan ayudar
con un poquito de ayuda, lo que sea su voluntad para seguir mi camino. Bueno, pues la verdad es que me están buscando en El Salvador los Escuadrones de la Muerte porque me quieren matar. Difícil recordar esos momentos. La verdad es de que solamente el que vive y el que atraviesa por lo que tú atravesaste entiende, ¿no? Todo esto. Nosotros podemos sentir o podemos imaginarnos más bien el dolor que tú sientes al recordar todos estos momentos, pero el único que de verdad conoce lo vivido eres tú y otras personas que han estado en tu situación. La verdad es admirable todo lo que has atravesado y cómo Dios ha estado ahí contigo. Y venían ellos y todos venían y me daban 50 centavos de len, 75 centavos de len, un quetzal, 2 quetzales y así. Uno de ellos me dijo, ¿quieres? Vamos a la casa, yo vivo cerca de aquí, te doy un zapato, te doy y algo para que te cubras, y porque para allá arriba, para México va a ser mucho más frío. Y me llevaban y me daban comida y una mochila, y seguí el camino y crucé por la Mesía, entre la frontera de Guatemala y México, por la Mesía, por las montañas, y me desvié por la Mesía y burlo migración de la Mesía del lado de Guatemala y del lado de México. Y comienzo a abandonar y comienzo a alejarme de la frontera, y voy viendo la frontera, que la caseta de la frontera se va haciendo cada vez más lejos y más lejos, hasta que la perdí. Cuando vine a sentir, ya había de noche, y no sabía cómo. Yo sabía que tenía que ir buscando el norte, para allá es el norte, y en eso que escucho un aullido bien cerca de mí, un aullido bien fuerte, y después el aullido otra vez más fuerte, y eran lobos, ¿verdad? En la montaña, lobos. Y entonces me tuve que subir a un árbol, y ahí me tuve que amarrar con el cinturón, con el cincho me amarré para poderme quedarme dormido un rato, y vi el amanecer, y me volví a bajar, y no sé, caminando, me encontré un pedazo de vara parecido a la vara que usaba Moisés en los 10 mandamientos, que fue con Charles Brown, con Kirk Douglas, no me acuerdo, que fue Jules Briner y Charlton Heston, que trabaja en los 10 mandamientos. Cuando él es tirado al desierto, que se lleva una vara. Yo encontré una vara así, bien extraña la vara, y con esa vara no me la quité para nada, y seguí caminando y caminando y caminando. Caminé mucho, caminé, y encontré una como una poza de agua bien cristalina, un agua, pero que yo nunca había visto un agua tan cristalina. Y ahí me di una ducha, me bañé desnudo, me acuerdo, y de ahí lavé más o menos un poco de ropa, me eché en la mochila, saqué unas tortillas, pedazos de queso que me habían dado, y comencé a seguir caminando. Y volví. Cuando yo me estoy vistiendo, ¿verdad? Veo como 4 perros que me estaban observando. Eran 4 perros bien grandes, unos 4 perros grises, eran grises, otros eran amarillos, y me van pelando los dientes. Y yo percibí que estos eran lobos definitivamente. Y yo, como pude, poquito a poquito, agarré la vara, y no los dejé de mirar, y no les di la espalda, y me hacían bien feo, pero bien feo, los 4 me hacían bien feo. Y entonces yo dije, estos me van a atacar, y comencé a caminar, pero en eso que yo agarré la vara y les hice un mate con la vara, que yo les iba a golpear con la vara, ellos dieron la vuelta y se fueron. Entonces yo seguí caminando.
Y allá en la noche, vi una luz, pero allí una luz bien chiquitita. Y cuando yo llegué a esa luz, este, había un gran, antes de llegar a esa luz, había un barranco, pero un barranco bien profundo y tenía un puente, me acuerdo, un puente de madera como de un metro de ancho, pero era bien largo y estaba colgando en el precipicio de ese río. Ese era el río que divide Guatemala con México, que es el Usumacinta. Así se llama ese río, el Usumacinta. Y yo como pude fui cruzando ese puente, pero cuando yo caminaba ese puente se movía de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Yo sentía que yo me iba a caer en esa gran profundidad y no sé cómo es que pasé. Le pedí a Dios poder pasar, porque las alturas, yo siempre tuve miedo a las alturas y logré pasar y llegué a ese pueblito. En ese pueblito encontré una señora con un señor estaba fumando un puro, me acuerdo, y había un candil y me les quedé viendo y les dije, hola, buenas noches, y ellos solamente me dijeron, buenas noches. Y entonces y le digo yo, mire, ¿no me podría regalar un poco de agua? Y sí, claro que sí, me dieron agua. Y entonces le digo yo, mire, ¿y dónde está? Yo voy para México. Tú estás en México. Me dice, tú estás en México. ¿De dónde tú vienes? Y le digo, vengo de El Salvador. Oh, sí, tan noche. Dice, ¿y cómo es que haces para mirar en la oscuridad? Y le digo, yo no sé. Entonces él me dijo, el viejito, el viejito me dijo, yo lo que te recomiendo, me dijo, es que te quedes aquí sentado, aquí te voy a dar un poquito de café, me dijo, aquí vamos a platicar con los sapos, aquí vamos a platicar con las ranas, con los grillos, me dijo, así me dijo el viejito, y después en la mañana te vas caminando. Y cuando de repente me está diciendo eso, veo por allá que viene una lucita caminando en lo oscuro, y le digo, eso es una carretera, sí, eso es una carretera. Oh, ¿y cuál es el pueblo que está siguiente? Y me dijo, Comitán, San Cristóbal de las Casas. Wow. En la mañana temprano llegué a la carretera y me acuerdo que me había una piedra bien grande, y ahí me quedé esperando esperando un bus que viniera de la frontera, y no me di cuenta de que cuando me senté en la piedra había un nido de hormigas, de esas hormigas morenas que pican terriblemente, y esas hormigas se me subieron por todo el cuerpo y me comenzaron a picar, pero terrible, terrible. Y entonces en eso que venía el bus, y paré el bus, y entonces entré y me pregunta, y dice en estilo mexicano, dice el motorista, órale, ¿para dónde le llegas? Así, y le digo, no, voy para ahí, le digo yo, voy para Comitán. Y dice, ¿de dónde vienes? De Chiapas, le digo yo, de Chiapas. Y allí de Tuxtla Gutiérrez, le digo, soy de Tuxtla Gutiérrez, pero voy para Comitán. Súbete. Y ya cuando yo entro, venían muchos inspectores de inmigración mexicanos cargados, y me les quedo viendo y me siento como que sin nada. Pero el veneno que seguro me inyectaron las hormigas me volvieron más negro de lo que soy, más prieto de lo que era, del sol que había aguantado, toda la vida mía. Ahora estoy un poquito más blanco, antes era mucho más moreno. Y no, bueno, llegué a Comitán, y en Comitán lo que fui a buscar una pensión, y busqué una pensión bien barata. En ese tiempo eran, no sé, no me acuerdo cuánto era, pero pagué y me quedé dormido. Y usted sabe dónde yo me fui a dormir, a dónde yo me fui a hospedar, enfrente de inmigración. Wow. Enfrente de inmigración. Increíble. Inmigración solamente cruzaba, se metía en ese hotel y hacía una barrida de indocumentados que venían de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala. No más los cruzaban para el otro, la calle los cruzaban y ahí los metían presos y de ahí los deportaban. Y cuando yo desperté, dos muchachas mexicanas, y me dice, ¿tú estabas adentro del cuarto? Y le digo, sí.
¿de dónde tú eres? Digo, soy, no, tú no eres mexicano. Dime la neta, ¿de dónde tú eres? Digo, no, soy salvadoreño. Y me dijo, se acaban de llevar en preso un montón de centroamericanos ahí enfrente de esta inmigración, aquí, mira allí, esa es inmigración. Vete, 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 me dijo. Te tocaban la puerta, esa gente te tocaron la puerta que ya iban a tumbar. Si no tumbaron la puerta, me dijo, porque la dueña de aquí, ellos conocen a la dueña de aquí y podían hacerle daño a la puerta. Pero esa gente, ¿no sentiste? No, no sentí nada. Es seguro el veneno de las hormigas. Me Wow. metió en un profundo sueño. Y ahí mismo, cuando ellas me dijeron, ahí dejé la mochilita esa que me habían conseguido, que me habían dado. Ahí dejé esa mochilita y me fui al parque. En el parque de Tusta, de allí de Comitán estaba, cuando llegaron estas dos muchachitas y traían la maleta ya mía. Y yo no sé cómo es que ellas me encontraron en el parque. Ah, porque yo les dije, ¿dónde está el parque central? Y me dijo, aquí para allá adentro está el parque. Y me dijo, y ellas, nosotros vamos a ir por el parque. Y cabal, ellas me traían la maleta y las veo y me dan la maleta. Y le digo, mira, y aquí no hay casa comunal. Claro, me dice, aquí hay casa comunal. Sí, y aquí el mercado central, ¿dónde está? Ahí está, desde ahí para allá, es ahí comienza el mercado central. Ay, mi hermano, mira, yo te voy a decir una cosa, cuando llegué a ese mercado le pedí a esa señora, le pedí un plato de sopa de res y me van sirviendo un plato de sopa de res con un montón de verduras, un montón de carne, pero un gran platón con tortillas y digo a comer y esa señora se me quedaba viendo y me dijo, oye chamaco, me dijo así, oye chamaco, ¿te vas a ahogar? Y yo me le quedaba viendo que se me escapaban salir los ojos, me le quedaba viendo, sí, y que estaba bien delicioso, que ni hablar podía, y comí. Bueno, y me vengo al parque. En ese tiempo yo fumaba cigarro, y me estoy fumando un cigarro cuando veo unos muchachos que están jugando ajedrez, ¿verdad? Y entonces voy a verlos que están jugando ajedrez. Y uno de ellos me dijo, ¿qué? ¿Tú juegas ajedrez? Y le digo, sí, juego ajedrez. Y entonces me dice, oh, sí, pues entonces el ganador juega con, bueno, ok, está bien. Y me quedo, y me hice amigo con el que yo me quedé y le conté de que donde yo era, porque me dijo, tú no eres mexicano, ¿de tú de dónde venís? Y le comenté, y me dijo, de aquí para allá hay un montón de retenes. Y me dijo, lo dudo que llegues hasta el DF, han puesto un montón de retenes por la cuestión que está pasando en El Salvador, la guerra y el que está pasando un montón de gente. Y me dijo, aquí de la única manera, me dijo, que lo que yo te puedo ayudar, él me dijo, ya que me contaste eso, yo te voy a hacer un paro, yo te voy a hacer el paro, me dijo, yo te voy a regalar mi acta de nacimiento y tú te vas a hacer pasar como yo, me dijo. Yo me llamo fulano de tal. Y me llevó a su casa y me regaló la acta de nacimiento. Así que en todo retén yo no hablaba, solamente decían, se subía migración en los retenes, papeles, 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 me pedían papeles y yo les sacaba el acta de nacimiento, la leía, ¿cómo te llamas? Le decía el nombre, me la daban. Y así, así llegué hasta el DF. Increíble. Increíble. Así Regalarle, llegué al imagínate, DF. te En regalaron el el acta de DF nacimiento. ¿Quién hace eso? en el DF estaban las noticias de las noticias de los combates, las noticias del FMLN, que la guerrilla, que esto, lo otro, todo lo que estaban comentando yo lo veía por las noticias. Y cuando yo llegué al Distrito Federal, me acuerdo de un monstruo, el monstruo, una ciudad en ese tiempo, 13 millones de habitantes, 13 millones de habitantes tenía. Y yo llegué un día para otro y me fui a hospedarme a una pensión, porque en ese tiempo los hoteles eran caros, una pensión barata, ¿verdad? Entonces, donde podían haber telepates y podía haber de todo, ¿me entiendes? Ratones y cucarachas, ¿me entiendes? Eran bien sucios las pensiones. Y, y entonces, y cuando de repente escucho música, mariachi, ¿verdad? Y le pregunto a la señora, ¿y esa gran bulla? Me dice, esa es el Garibaldi, me dijo. Ahí fue donde conocí Garibaldi. Y estaba Garibaldi, la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes,
y estaba ¿cómo se llama? En Insurgente Sur estaba el Parque ese Lido, y me fui a caminar, ¿verdad? Y ver que en lo que yo podía, porque rebuscarme para seguir para arriba, para Estados Unidos, ¿verdad? Pero en eso que tenía hambre y ya no tenía dinero, no tenía nada más de dinero tenía, y en eso que me acuerdo que me entré a un mercado y vi a unos muchachos comiendo, wow, pero estaban comiendo bien rico, ¿verdad? Una sopa bien deliciosa, que es el famoso pozole y la famosa birria que ellos comen, que eso es de chivo. Y entonces los estoy viendo que están comiendo ahí y los veo que son estudiantes, les veo los útiles y veo que son estudiantes, y me acerco a uno de ellos y le digo yo, discúlpame, mira, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú podrías ayudarme algo para yo poder comer? Porque mira, yo vengo de El Salvador y esto, lo otro. Y entonces viene uno de ellos, deja de comer y me dice, la chingada, ¿cómo que de El Salvador? ¿Tú eres del Salvador? Sí. Y güey, ¿y qué haces aquí así? ¿Cómo así? ¿Y cómo viene? No, ¿y cómo viene en avión? No he venido. Y le digo, no, he venido caminando. No manches, dice, si es lejos, son miles de kilómetros. Sí, sí, así, sí. Siéntate, vamos a comer. Oiga, señora, dele lo que él quiera. Y ahí me hice amigo de ellos. Y me preguntan, ¿dónde estás viviendo? Y le digo, en esa pensión. En esa pensión, guácate la mano, carnal, pero sí que tienes hígados. Y me dice uno, nosotros tenemos un apartamento. Ellos eran estudiantes de la UNAM y eran hijos de papi y mami ganaderos del estado de Minatitlán, del estado de Veracruz, de Minatitlán, wow. Veracruz. Eran de clase media pudiente, sí, y les pagaban apartamentos, les pagaban la universidad, que venían a estudiar al Distrito Federal, sí. Y ellos me indicaron, mira, me dijo, ahí en la universidad de la UNAM hay un partido del FMLN. Anda. Y me dieron dinero. No, me acuerdo que me llevaron al partido del FMLN. Ahí encontré salvadoreños y mexicanos que estaban en la lucha, ¿verdad? Y en eso que ahí conocí un 2 que 3 salvadoreños y salvadoreñas y que estaban en la misma, indocumentados igual que yo. Y entonces comencé a hacer boteos, a buscar dinero en las universidades, hacía reuniones en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias y Letras, en la Facultad Política, en las facultades, y organizaba esto y hablaba de la intervención de los Estados Unidos, hablaba como las familias de las oligarquías habían explotado, habían masacrado a tanta gente, y hablaba de la situación económica, política de nuestro país, como los militares, con esto, y hablaba todo esto, y entonces venían a dejar dinero al escritorio, y esto yo lo llevaba al partido. Pero un día una de ellas me dijo, mira, compañero, aquí también nosotros tenemos problemas, porque mira, me dijo, aquí también tenemos problemas, aquí también, me dice, hay enemigos del frente, me dijo, así que tienes que tener cuidado, me dijo. Mira, me dijo, yo quiero que, ¿tú conoces al doctor Guillermo Ungo? Y le digo, sí, él era presidente del FDR. Y me dijo, el doctor Guillermo está en Paseo de la Reforma, en el Hotel Francis, porque no lo vas a visitar, sería bueno que tú vayas a hablar con él. Y entonces le digo, ok, sí, ¿dónde está esto? ¿Cómo puedo llegar? Y me dio una dirección. Y así fue, una mañana yo hablé con los muchachos. Me acuerdo que me dio un virus, y yo me estaba muriendo en el apartamento de los muchachos. Uno de ellos estaba estudiando medicina y yo ya me le estaba muriendo. Yo tenía apenas 3 días de haber llegado. Y yo solamente me acuerdo que le dijo un estudiante al otro, oye, güey, le dijo, este güey se va a morir. Y yo estaba en las últimas, me había dado malaria, tenía malaria. Y entonces, y digo, este güey se va a morir, mira cómo tiembla, mira cómo está. Y yo ya no miraba, yo solamente lo veía así de lejos, y le dijo, no, pero hay que meterle una, espérate, digo, yo solamente me acuerdo que yo digo, espérate, yo lo voy a inyectar y eso, lo otro. Yo solamente que me acuerdo que me inyectó, y cuando yo desperté había dormido 3 días.
Y, y así fue como yo, volviendo a que fui a buscar al doctor Guillermo Ungo, la esposa de él, Marta, llamada Marta, ¿oís? Acababa de dar a luz a una niña, y el doctor Guillermo Ungo estaba bastante joven. Él ya estaba en el exilio. Él estaba exilado en el exilio en México. En eso vino, en eso le dieron, en eso vino el asesinato de Monseñor Romero. Mm. Y cuando eso pasó, eso me dolió muchísimo a mí. Me dolió muchísimo. Y entonces yo le dije, mire doctor, voy a regresarme a El Salvador. Ya no me importa más, nada. Voy a regresarme, voy a irme a la montaña. Y se me quedó viendo. Y el doctor me dijo, mira Marito, me dijo, toda esa capacidad que tú tenés, esa facilidad de palabra, cómo ayudas, cómo le das al partido, cómo consigues vendas, cómo consigues mertolatos, cómo consigues botas, cómo consigues ropa, cómo consigues medicina, cómo consigues dinero. Todo eso, toda esa facilidad que tú tenés de hablar en público. Te voy a decir una cosa, me dijo, eso es un don que vos tenés, me dijo. No vayas a desperdiciar ese don, mejor te necesitamos así que en la montaña. Porque en la montaña, me dijo, se están matando entre unos y otros hermanos salvadoreños, me dijo. Desafortunadamente, quiero que entendas eso, me dijo. Aquí tú corres peligro también en México, me dijo. Tienes que tener mucho cuidado. Y me dijo, quiero que vayas al departamento, vayas al edificio de la ACNUR en esta dirección, el alto comisionado de las Naciones Unidas, y tú les digas que tú, por tu creencia, por tu ideología, tú no estás de acuerdo con el gobierno de El Salvador y que tú perteneces al Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, y ellos te van a dar protección, porque si tú no estás protegido y tú llegas a caer en manos del enemigo aquí te van a desaparecer. Eso me lo dijo como a las 11 de la mañana. Yo lo llegué a despertar bien temprano, tomábamos café y hablábamos mucho de la situación de El Salvador, ¿verdad? Y estoy casi seguro 100% que si el doctor Guillermo Ungo y Mario Zamora estuvieran vivos, le diría a Rubén Zamora, Mario Zamora, Mario Zamora le diría a Rubén Zamora, eres la vergüenza, eres un cínico, eres un traidor. Esto no es por lo que nosotros peleamos para el pueblo, por el pueblo, para ayudar al pueblo, lo que el presidente Bukele está haciendo. Eso es lo que nosotros queríamos luchar, y ahora te pones en contra de la democracia, en contra del desarrollo, en contra del pueblo, en contra de este gran presidente que nunca ha existido, uno en nuestra historia. Creo que estoy casi seguro que le diría así Rubén Zamora, y estoy casi seguro de que el doctor Guillermo Ungo le diría la vergüenza que son ustedes frente a Farabundo Martín. Estoy casi seguro. Yo también. Y me fui a las oficinas me fui a las oficinas, llegué a las oficinas del NURF, el mandato de las Naciones Unidas, y ahí fue donde me tomaron declaración y conté todo lo que me había pasado, sin saber lo que me venía, Me venía algo bien fuerte, algo más fuerte de lo que había pasado. Pero Dios es poderoso. Dios sabe por qué me ha dado la vida. Ahora te quiero decir que no me siento bien. Creo que me van a hacer unos estudios porque no me siento bien. Me tienen que hacer unos estudios. Unos estudios que parece que estoy un poco enfermo. Y porque sobreviví del COVID, me volví a infectar por segunda vez del COVID, y ahora estoy con Omicron, estoy en cuarentena, y me acaban de hacer el estudio, vinieron a hacerme el examen y todavía sigo en esas condiciones. Esto deja secuelas bien fuertes a uno,
¿verdad? Además soy asmático, ¿verdad? Por el problema de las Torres Gemelas, me volví asmático y otros problemas, se me desarrolló problemas con la piel, eczema. Y entonces volviendo, bueno, ¿cómo se llama? Estuve ingresado al alto, me refugié en México con el comisionado alto de las Naciones Unidas. Y estoy en varios boteos por todo esto. Y estoy comenzando yéndome para la Universidad de Puebla, para la Universidad de Jalisco, para la Universidad de Veracruz, para la Universidad de Papantla. Y así voy para ciertas universidades y regreso A esa al altura, partido a esa altura te sentías confiado, me imagino, te sentías protegido. Exactamente. Y me confié porque no era así. No era así la cuestión. Y entonces hago un meeting en la Facultad de Ciencias Políticas, pero en el Distrito Federal habían madrinas que le llaman los porros. Estos porros eran gente que están, porque acuérdate que México Distrito Federal tuvo una gran matanza de estudiantes en 1968 cuando Díaz Ordaz era presidente de México Distrito Federal, Díaz Ordaz y Echeverría en 1968. Y estos dos mandaron a matar a un montón de estudiantes, la matanza de Tlatelolco. Acuérdate que Elenia Poloniowski escribió un libro que así se llama La Noche de Tlatelolco. No sé si vos has leído ese libro. Bueno, entonces estoy en ciertos boteos, ¿verdad? Y estoy reuniendo esto, lo otro. Y ahí esos porristas que cooperan con el gobierno me pusieron el dedo. Que andaba un salvadoreño incitando mucho, que pidiendo esto, que parece que había un partido. Entonces había un partido había un póster de la Ana Guadalupe Martínez con un fusil, había un póster de un niño que decía Morazán vencerá, y entonces yo vendía a los pósteres, de la AFP, le vendía del RP, vendía esto, y entonces así iba reuniendo dinero para el partido, y todo el dinero iba para El Salvador, y víveres, o sea, sueros, agujas, hilo para coser el cuerpo, todo lo que es relacionado para curar un herido, ¿verdad? Para operaciones. Y ropa, botas y todo lo que se necesario como los logísticos que se necesita, comida enlatada. Y era cantidad, y a mí me iban a dejar cantidad. Mario. Y un día estoy en un hotel, dime. Tú saliste de El Salvador rumbo a Estados Unidos, imagino. Ese era tu plan primordial cuando saliste. Sí. Pero ya cuando te juntaste con compañeros ahí en la universidad, ¿te sentiste tan cobijado que regresaste otra vez a las estructuras? Sí, porque sentía mucho odio por la muerte de Monseñor Romero, porque recordaba también al padre Alas, Rutilio Alas, porque cuando yo era pequeño, más pequeño, como a la edad de 7 años, yo vivía en un mesón y vivía cerca del Parque Simón Bolívar. Y esa es otra historia que te quiero contar también después, cómo yo le quité la espada a Simón Bolívar. Yo le robé 2 veces la espada a Simón Bolívar y la envolví en una franela roja. Y yo no sabía que la gente que estaban adentro de ese carro después yo los iba a ver en la colonia Guatemala cuando cuando Laura me llevó al sótano. Ellos nos pagaron a nosotros, al grupo de muchachos que jugaba basquetbol ahí en el Parque Simón Bolívar. En aquel tiempo nos dieron 200 colones por la espada. Oh, wow. Por la espada de Simón Bolívar. Ajá. Bueno, sí, estaba la de Simón Bolívar y estaba la penitenciaría. Estaba la penitenciaría enfrente, la antigua penitenciaría estaba ahí enfrente del Parque Simón Bolívar, y atrás atrás del Parque Simón Bolívar estaba la Imprenta Nacional.
Ok, Ya me fui por interesante otro lado. historia, sí. Perdón. Vamos a dejar esa historia y también, bueno, tenés muchas historias vos, ¿no? Me comentaste que también hubo momentos que dormías en el cementerio, incluso. Vamos a tocar esos Sí, temas acerca sí, de esas aventuras que tuviste en el cementerio también. Retomemos de cuando estuviste en México, ¿verdad? Y ya te sentías protegido tú, porque ya sí, habías ido a las Naciones Unidas y habías puesto, digamos, comenzado un proceso, ¿no? Para recibir protección. sí, así es. Y estoy en boteos, estoy recogiendo todo eso y llega una compañera, Insurgente Sur, la zona rosa, es Insurgente Sur en la zona rosa, ahí está el partido. Y llega una compañera y me dice, mira compañero, tú estás teniendo nosotros te damos gracias por todo lo que tú haces. Yo no sé cómo es que tú haces todo esto de traer tanta ayuda y dinero. Mira, aquí está el dinero, aquí están las fuentes, esto va para el Salvador, esto va ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo se va? Eso sí, ya no, yo no sabía, pero de todo eso se iba toda esta clase de medicina, todo esto lo que tú recoges es algo que no entendemos, pero estás teniendo un problema y por eso queremos hablar contigo. Y eran 5 de ellos, eran 3 compañeras y 2 compañeros. Y me dijo, ¿quieres un café? Sí. Y entonces me dice uno de ellos, tú sabes una cosa, tú sabes quién era Roque Dalton. Y me les quedé viendo y le digo, claro que sí. Y me dice, ¿y qué tú opinas de Roque Dalton? ¿Verdad? Lo que según supuestamente nos hizo entender, ¿verdad? Nos hizo entender Joaquín Villalobos, ¿verdad? Que Dalton trabajaba con este gobierno, ¿verdad? Y que fue fusilado, ¿verdad? Lo fusiló el RP, supuestamente es lo que ellos me habían dicho a mí, ¿verdad? Entonces me les quedo viendo, sí, que parece que era un espía. Y me digo, sí, nunca quiso estar en grupo. Y eso es lo que te está pasando a ti. Y te va a pasar algo si tú no nos haces caso. Mira, aquí también nosotros tenemos enemigos que están cooperando con el gobierno, mexicanos que están cooperando con el gobierno de El Salvador. Y no queremos que te suceda nada. Así que te vamos a poner en un grupo para que hagan los boteos y vayas y haces todas las conferencias tal como tú lo haces, que reúnes, no sé cómo es que tú reúnes tanta gente, que haces tenés ese don. Entonces queremos de que ese don sea bien, que sea bueno para la causa, ¿sí me estás entendiendo? Y que a la misma vez no no vayas a correr riesgo de que te vaya a pasar algo. Algo como de que no lo sabemos, te pueden secuestrar, te pueden meter preso y nosotros no vamos a saber. En cambio, si estás con 2, 3, 4, 5 compañeros en boteo, entonces ya ellos saben qué es lo que ha pasado. Nos vienen a decir, nosotros tenemos que hablar a las Naciones Unidas, al comisionado, al ACNUR, el alto mandato de las Naciones Unidas. Y les dije yo, déjame pensarlo. Pero yo me sentía incómodo, yo me sentía incómodo depender de un grupo, ¿me entiendes? De un grupo, O ¿verdad? sea que eso lo hacían para Y en control, eso que ¿no? estoy, Para controlar todo lo que hacías, cómo lo hacías, querían saberlo todo. sí, así es, sí, sí. Entonces yo me sentía incómodo. No Y les gustaba entonces tener nadie les independiente a dije ellos yo, me dijo, entonces. exactamente, eso, ahí dijiste, ese es, exactamente, no quería, no le gustaba que fuera independiente, eso. Y, y me dijo, me dice, nos traes la respuesta, me acuerdo que era un día jueves, nos traes las respuestas mañana viernes, porque teníamos reunión sábado y domingo, teníamos reuniones en el partido. Y le digo, oh, está bien. Y estoy escribiendo en el hotel. Un hotel no va a ser que un hotel donde estaba Guillermo Ungo, ¿verdad? El doctor Guillermo Ungo. No, este era un hotel en la estación del Metro Revolución, a 2 cuadras del metro de la parada del Metro Revolución en el Distrito Federal. A 2 cuadras estaba el Hotel Lido. Y yo tenía un cuarto sencillo, una cama, una silla, una mesa, ¿verdad? Para tomar agua y tenías que salir afuera para bañarte
y allí no había servicio de toallas. Ahí todos los días te ponían una toalla. Tú llegabas a la entrada y ahí te daban una toalla. Y estoy como a las 2 de la mañana, estoy escribiendo memorias. Estoy escribiendo memorias porque siempre me ha gustado mucho la poesía. La poesía siempre me ha gustado y escribir, siempre me ha gustado escribir, ¿verdad? Siempre quise aprender a dibujar, pero nunca pude. Más ahora es más difícil para mí por ser TPDSD, postestrés traumático desorden. Y en eso yo estoy sentado adentro de la mesa escribiendo, cuando yo percibo, no sé, siento como una incomodidad y como que me estoy siendo observado. Entonces a la par de la mesa hay una ventana, pero la ventana tiene otra ventanita pequeña en la parte de arriba y la ventanita de arriba está abierta. Y cuando yo volteo a ver para todo el cuarto, como me siento incómodo, como que me están observando, porque después de todo lo que te sucede, supuestamente después la psicología y la psiquiatría dice que cuando te han pasado muchas cosas así, tú quedas muy receptivo, ¿sí me entiendes? Percibes. O sea, la mente desarrolla muchos, no le llaman dones, no me acuerdo cómo le llaman el doctor, como, alerta, ¿no? Como percepción. Alerta. Y entonces, sí. Y entonces me siento como incómodo y volteo a ver hacia arriba y veo un espejito, que me están viendo un espejito, y es una antena con un espejito. Y yo me levanto luego y abro la puerta y veo que es un tipo con corbata y traje y que me está viendo y le digo, hey, y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tú quieres? Y el tipo solamente se me queda viendo, cierra el espejo, pasa enfrente de mí, no me mira, me le quedo viendo, ¿verdad? Y me pongo como alerta, ¿verdad? Listo por si me quería atacar. Y entonces baja las gradas y tremendo error el que cometí. Ahí era donde yo tenía que haber pensado y digo, tenía que irme, largarme inmediatamente. Era algo que yo no pensé. Me dormí. Y me volví a sentar y seguí escribiendo. Y me acosté a dormir. Como las 5 de la mañana, ton. Y yo me desperté, ton. Y digo, ¿quién? El servicio de toallas. Servicio de toallas. Y ton. ¿Quién? El servicio de toalla. Abra. Aquí tenemos servicio de toalla. Servicio de toalla en este hotel. Aquí no hay servicio de toalla. No, abra. Y ya me dijeron, abra porque es la Interpol. Queremos hablar contigo. Abre, güey. Abre la puerta. Si no la vamos a tumbar. Y cuando vine yo y me levanté y me puse los pantalones, comencé boom, comenzó el corazón a hacerme boom, y en ese momento abro la puerta y me tiraron para atrás y me comienzan a caerme encima. Era la policía del ejército, del ejército mexicano. Era la policía militar mexicana también. Y me rompieron una funda. Uno de ellos me puso una metralleta en la cabeza y me comenzaron a decir que era un terrorista, que era un guerrillero, que dónde estaban las armas, dónde estaba el dinero, dónde estaban las medicinas, dónde estaba todo. Ellos sabían todo. Y arrancaron la funda de la almohada y escuché y me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos, me envolvieron en una sábana así, en calzoncillo. No me acuerdo, en pantalón, solamente en pantalón sin camisa, y me envolvieron en una sábana y me esposaron de pies y manos y me envolvieron y me bajaron. Y los de la administración de la entrada del hotel se hicieron el seguro, se voltearon como que no estaban viendo nada. Llegaron a la calle, me acuerdo, abrieron la caperuza de un carro y me tiraron para adentro, y escuché que unos civiles les decían, hijos de su chingada madre, suéltenlo, güey, ¿dónde lo llevan a ese men? Que ya lo palmaron, putos,
no mames. Y entonces uno de ellos le dijo, le dijeron los tipos que me capturaron, le decía, a ustedes también, a ustedes los vamos a matar, hijos de su chingada madre. Síganle caminando, síganle caminando. Y se metieron, bum, 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 se metieron y me llevaron. Y me llevaron para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Y de ahí, de ahí bien lejos, bien lejos, bien lejos. Y de ahí otra vez y se estacionaron. Y comenzaron otra vez los radios, como en el otro pasado que yo viví, allá en Guatemala, en El Salvador, en los radios, tap, 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 y diciendo claves. Y dice, sí, dice que ya. Y me llevaron y solamente sentí que hubo una gran subida. El carro subió, se abrió una metálica, una cortina metálica. Se abrió, porque escuché que se abrió, y ya subió el carro. Y dice, y llega uno y se le cuadraron y le dijeron, señor, y dice, ¿qué? ¿Cómo les fue? Y dice, no, este cabrón es peligroso, se puso picudo. Ah, se puso picudo, pues ahorita lo vamos a chingar este puto, ahorita lo chingamos. Y bájenlo. Y me bajaron, y yo ni siquiera les presenté resistencia para nada. Y me llevan y me sientan en una silla y me quitan los pantalones y me traen unos faroles fuertes, y comienza a decir, ¿dónde eres? Y le digo, El Salvador. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en México? Aquí estoy viviendo. Venís huyendo, ¿verdad? Yo no estoy huyendo. ¿Estás huyendo? Sí. Mira, hijo de tu pinche madre. Aquí tú tenías. ¿Dónde están las armas? ¿Cuáles armas? Yo no tengo ninguna arma. Ah, que no tenés ninguna arma. Tenés armas. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? ¿Dónde están todo lo que tú recolectas en las universidades? Que vas para allá, vas para acá. ¿Tú crees que nosotros no hemos estado siguiendo? Nosotros tenemos estado siguiéndote durante mucho tiempo. Nosotros sabemos que has estado en la UNAM, nosotros sabemos, todos ellos sabían todo. Aquí estuviste. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Y me tenía una foto. ¿Y quién es este? ¿Y dónde estás aquí? Y le digo, ¿dónde estás? Y le digo, enfrente de la embajada norteamericana protestando. Ajá, ¿y qué estás protestando? Estoy protestando en contra de los Estados Unidos. ¿Y por qué estás protestando en contra de los Estados Unidos? Porque está combatiendo a los terroristas como ustedes, ¿verdad? Y venís a chingar aquí, este país. Ahora nos vas a decir quiénes son los putos mexicanos que están a favor de ustedes y quiénes son los putos salvadoreños que están aquí jodiendo en nuestro país. Ahorita todos vamos a chingar. Mira, hijo de tu pinche madre, te voy a decir bien claramente, ojete de mierda, si no me decís, te voy a traer un papel y un lápiz. Y si no me escribís los nombres, ya va a comenzar la fiesta. Tráeme ahí, dijo al otro. Ve a traer un papel y un lápiz. Y ahí, sí, mi capitán. Se cargó, se cuadró y sonó la bota y se fue. Retito de niña. Aquí está, trae la mesa aquí. Mira, no me vayas a ver. Súbite la menta. Ya me subí la vela. Y entonces me dice, mira, está temblando este hijo de su pinche madre y no le hemos hecho nada. Y en ese momento me venían todos los recuerdos en mi mente. Y estas muchachas que estaban en el partido, estos muchachos, ¿dónde está el partido? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está la imprenta que imprentan todos esos pósteres que te encontramos? Salvador vencerá, Patria Libre vencer o morir, y estaban todos esos pósteres, Morazán, y que esto, lo otro, y la FPL. ¿Dónde está la imprenta? Y yo dije, hasta aquí llegué, esto fue ya, la tercera es la vencida. Y comienzan estos, y dicen, ok, me voy a ir, ya voy a regresar, voy a ir a desayunar. Y se fue. Y me quedé, y ahí habían como unos 10 alrededor de mí, y nadie se movía, nadie hablaba, pero ahí estaban, mirándome. Y tú podías mirar, podías sentir esas miradas de odio, esas miradas de asesinos, porque son asesinos. Y podías sentir las miradas de ellos.
y se acerca a uno de ellos y me dieron una gran pescozada en la cara. Y me dice, hijo de tu pinche madre, me da la gran pescozada y me dice, hijo de tu pinche madre, comienza a escribir, puto jete, ¿dónde está la imprenta? ¿Quiénes son los compañeros? ¿Dónde están? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la propaganda? Suelta la sopa, güey, porque ahorita te va a llevar la chica, ya te vamos a coger, güey. Lo primero que vamos a hacer, mira, vamos a mandar a traer el negro, te vamos a pisar. Aquí te vamos a pisar. Eso es lo que te va a comenzar. Y así vas a comenzar a soltar. Cuando ya estés bien pisado, entonces vas a comenzar a hablar. Y yo solamente me le quedaba viendo. Y digo, si es que yo no sé nada, yo no sé nada, yo no estoy organizado. ¿Cómo puedes decir que no sabes nada si te hemos encontrado monedas, esos botes que dice Bloque Popular Revolucionario, todos esos pósteres, toda esa chingadera, güey? ¿Qué vienes a chingar aquí el país con estos pinches mexicanos que también están a favor de ustedes? Aquí te va a llevar la puta, güey, que te va a llevar la puta madre que te trajo, ¿sí? Y en eso y no sé, la hora se fue, esa hora no sé si se hizo 2 o 3 horas, y cuando de repente, bam, 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 viene, escucho otra vez que viene alguien caminando y entra y se cuadran, ¿verdad? Y dice, mi capitán, dice, a ver, quiero ver. Y me da una gran, pero me da una gran, ¿cómo se dice en Salvador? Un gran vergazo en la cara. Y el tipo tenía un anillo y me rompió, tengo todavía la cicatriz en la ceja izquierda, me rompió la ceja y comenzó ese montón de sangre y me agarró y dijo, cáiganle, y me comenzaron a darme. Ahí me rompieron las costillas a puras patadas, la clavícula, me acuerdo, me quebraron una mano y de ahí comenzó a decirme y me dijo, ahora te voy a hacer algo para que comiences, para que aprendas que la izquierda jamás va a gobernar. Y me tiraron al suelo, me puso la bota en la mano y me dio un tiro en la mano izquierda. Mi mano hasta hoy. Tengo los 5 dedos, pero hay 2 dedos que no los siento, están dormidos. No tengo el nudillo, no los tengo. Tengo un nudillo de lado, los 2 nudillos del meñique y del siguiente donde se pone el anillo de boda, no los tengo. Y comenzó ese montón de sangre y ese dolor terrible. La mano quedó como los nervios temblando. Eso fue terrible, terrible. Y me levantaron y me tiraron nuevamente a esa silla. Me acercaron más y yo llorando. Y me decía, ¿y que no tienes chingada huevos, güey? Que no eres macho, güey. Aquí no se viene a llorar. Y yo decía, Dios mío, y lo mismo me decían, aquí no ni Dios te salva, aquí nosotros somos los que decidimos. Y, y así comenzó la fiesta de ellos, y a ver cuánto tiempo, horas pasaron, y me dejaron hasta que vino este tipo, dijo, como después de que me agarraron del cuello, me acuerdo, y me apretaba del cuello, me escapaba a ahogar, y de ahí el otro me apretaba los pies para atrás, estando sentado, y me acercaban más los reflectores, y me dieron de golpes. De ahí de uno de ellos me metió una bolsa plástica, y la bolsa plástica ya comenzaba yo, y ya comenzaba yo que ya no podía respirar, y me soltaba y comenzaba en el interrogatorio, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está todo lo que pedí? ¿Dónde está el dinero? ¿Quiénes son los compañeros? ¿Dónde está mi imprenta? ¿Dónde está el partido? Y esto, lo otro, y comenzar. Y yo en mi mente decía, ojalá se den cuenta que yo no he llegado. Y cuando se den cuenta que yo no he llegado, es seguro se movilicen, se van del partido, se vayan del partido. O sea, yo, te voy a decir sinceramente, yo estaba decidido a aguantar lo más que sea para que ellos se dieran cuenta que yo no había llegado a esa reunión. Y al no llegar a la reunión, ellos comprendieran que yo había sido capturado. Quería salvarlos. Esa es la verdad que yo quería salvarlos tú a ellos. Sí. Sí.
Pero yo Sí, tengo una pregunta porque para vos. ¿No se te hace sí, extraño que justamente cuando te dijeron y te advirtieron los de tu mismo partido que algo podía pasarte, te haya pasado eso? sí, claro que sí, lo pensé. Mira que eso se me cruzó mucho, porque fue mucha coincidencia, y, y fue de un día para otro, porque fue jueves que me lo dijeron y la reunión era, yo tenía que darle la respuesta el día viernes y el día sábado era la reunión, sábado y domingo eran reuniones para comenzar el trabajo, para comenzar a trabajar los días de lunes a viernes. Llegué a pensar que había sido traicionado por algún motivo. Es seguro, yo lo llegué a pensar que hasta es muy probablemente que pude haber llegado a ser por, por estar independiente a ellos, por no agruparme, por ser independiente en la lucha. Porque seguro ellos querían tener el control, porque siempre fue así, siempre ha sido así. Ellos han tratado de tener el control. ¿Cuánto? 35 años el FMLN y Arena han tenido el control y la oligarquía, porque atrás de todo esto está la oligarquía. Están calladitos están, porque las 14 familias no eran 14 familias. Disculpame vos, pero no eran 14 familias. Eran un vergo de familias. Eran más de 14 familias. Y eso con la paja que nos dieron que eran 14 familias. Pero esos todavía están ahí. Esos todavía han estado beneficiándose. Entonces, por eso, de esa misma manera, este asesino intelectual de Alfredo Cristiani, Alfredo Félix Cristiani, privatizó la banca, le prestó dinero a la banca y la privatizó, y a la misma vez la hizo quebrar y de ahí la vendió, y así privatizó, que es todo lo que privatizó, en beneficio de toda esa gente millonaria que siguen explotando, que han seguido explotando. Entonces ellos quieren tener el control. Eso es lo que yo después entendí, pero ya era demasiado tarde. Porque yo te voy a decir una cosa, yo seguí creyendo con el FMLN, yo seguí creyendo en el FMLN, pero cuando vi la situación en la que verdaderamente estaba pasando el país, yo dije, no, esto no era por lo que nosotros queríamos. Traición, es alta traición. Miles de compañeros, miles de compañeras no vieron el cambio que ahora está viendo en el país. El desarrollo económico, la transformación, que es lo más importante, la salud, la educación, todo lo que se está viendo en El Salvador. Es una gran bendición después de pasar el calvario, después de haber sufrido cuántos años, y aún así se para la guerra, llegan a un contrato, llegan a firmar un pacto diabólico y siguen todavía procesando el de la mafia afuera de las pandillas. Imagínate, imagínate, porque te estoy hablando de la familia. Miguel Simán Dada, Miguel Ángel Dada, tenían el plan El País, pero ¿por qué querían? Lo que querían seguir todavía robando, explotando al pueblo, y llegar a tener pactos con las pandillas, con todas esas clases de asesinos. No se vale, la verdad que no se vale. Se merecen como lo que decía el presidente Nayib Bukele. Yo fui del FMLN, dice el presidente Nayib Bukele, y en la carta magna del FMLN no dice todo lo que han estado haciendo. Era el pueblo para el pueblo. Tenían que ver hecho lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo: desarrollo económico, educación, todo lo positivo para el pueblo, salud, seguridad. No, ellos hicieron todo lo contrario. ¿Y qué es lo que se merecen?
ser puestos en el padrón, porque eso es lo que dice, hay que serlo. Eso es lo que enseñaron. Ahora ¿verdad? es el padrón de la justicia que los va a justiciar. Sí, Eso es lo que así es. enseñaron tanto de un bando como del otro. Cuando hay traición y ellos han traicionado a la Así patria. es. Pero, a ver, continúanos contando qué sucedió después, cómo saliste de esa, brother. Y entonces, bueno, ya cuando ya me estaban, que estaba botando mucha sangre de la nariz, de la boca, ¿verdad? Tú sabes, tengo problemas con los dientes. Eh, mm, bueno, estaba ya bien jodido, como decían, ya te voy a la chingada, como me decía. Trajeron un médico y el médico me engrampó el orificio de la mano. Me engrampó, así como engrampas páginas varias páginas con una engrampadora, me engrampó y me puso un vendaje, ¿verdad? No me puso ni siquiera ni anestesia ni nada y lo hizo de una manera bien rústica. Era un doctor del mismo ejército. Y en eso que me dice, dice uno de ellos, entonces me pongo a pensar, pienso y digo, les voy a dar nombres para que me maten. Porque una realidad es cuando el enemigo te captura y tú cooperas, ellos te eliminan porque ya no les servís para nada. Entonces yo dije, que me dijo el capitán, me voy a volver a ir otra vez, hijo de la chingada, voy a irme y voy a regresar en un par de horas. Si no has escrito, te va a llevar la puta madre que te parió. Así que comienza a escribir y se fue. Me dio un pescozón y se fue. Y me quedé pensando, bueno, que me maten. Voy a comenzar a inventar nombres. Y cuando los vayan a verificar y dirección falsa de dónde está la imprenta y dónde está el partido, cuando lo verifiquen, estos van a venir y me van a matar inmediatamente. Y así se acaba todo, porque no quiero seguir sufriendo. Llegué a ese grado. Por todo el sufrimiento. Llegué a ese grado de tomar la decisión. Llegué a ese grado de tomar la decisión de acabar con el sufrimiento. Y en ese momento comencé a inventar la dirección y comencé no sé, nombres apellidos que se me venían, todo lo que se me venía. Y pasó el tiempo y regresa y me quita la página y dije yo, ahora van a ir a verificar. Mira, estos son. Y él se retiró y no sé, escuchó como un murmullo. Se fueron varios y dije yo, cuando regresen estos, me van a matar inmediatamente porque ya no les sirvo para nada. Y me dice, ¿cómo querés morir? Y le digo yo, ¿cómo? Yo no quiero morir. ¿Cómo te querés morir? Mira, me dijo, me dijo, un cóctel. Te podemos ir a tirar al volcán, te podemos poner pesas en el mar y en la profundidad del mar, o simplemente te meto un tiro. No, ¿para qué puta gastar un tiro en clase de personas como ustedes que no valen? Es más gastar dinero en ustedes que no valen ni madres. Así me lo dijo. ¡Qué revolución! ¡Qué patria libre, vencer o morir! ¡Qué patria o muerte! ¡Qué peleando por los derechos de los campesinos! Así me remedaba, me hacía burla. Ahorita vamos a ir a traer a todos esos los nombres que da. Yo le dije, sí, vayan y así regresen. ¿Sabe cómo quiero? Deme de una sola vez. Métame un tiro en la cabeza. Y dice, cuando le dije sí, se lo dije llorando. Y dice, mira, este hijo de su chingada tiene valor. Cuando de repente está diciendo eso y viene y escucho otra gente que viene y dice,
viene alguien y se acerca a él y dice, y le está diciendo algo en el oído y dice, a ver, tú, sí, quítale a las esposas, agárrenlo y póngale la ropa que traía. Y dice, no, pues ¿qué cuál ropa? Vayan a buscar ropa. Y van a buscar ropa y me ponen algo y me vuelven a vendar. Y yo dije, ya esto ya llegó al final, ya esto sí, esto. Y me meten otra vez en un carro y siento que se abre la cortina, bajan y eran 2 horas, 3 horas casi de camino. Y dije yo, estos van a enterrarme definitivamente adentro de ese baúl. De ese baúl venía toda la vida mía, toda la vida de mis pensamientos. Cuando sentimos yo sentí que el carro entró a una carretera como terracería, y yo dije yo, sí, estos me van a dar terreno. Bueno, yo dije, Dios mío, hasta aquí llegué. Yo hice lo que tenía que hacer por el bien de mi pueblo. Yo creyendo todavía, creyendo. Es que son unos traidores, la verdad. Unos traidores no merecen. Cuando yo veo cuando he visto toda esta basura, de esto de la cúpula de la comandancia y analizo, siento un coraje terrible, 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 pero terrible. Porque cómo es posible que los niños campesinos comiendo hojas de jocotes con tortillas y sal, sin poder bañarse, sin poder comer, sacándose los lombrices de las narices. En cambio, los hijos de todos los millonarios explotadores de El Salvador viajando por el mundo, teniendo los mejores hoteles, las mejores comidas, las mejores mansiones, los mejores carros, a costilla del sudor del pueblo. Es terrible. Y me bajaron, estacionaron el carro, me acuerdo, y me bajaron y abrieron una tapadera de metal y era un sótano. Y escuché ruidos de botas, como de unas 200 botas que venían, que estaban marchando o estaban haciendo ejercicio. Y ahí entendí que yo estaba seguro en un lugar, en algún cuartel militar. Exactamente. Bajamos unas gradas. Esa tapadera, escuché cuando destaparon esa tapadera grande, eran unas 2 puertas de metal, y me bajaron y comenzamos a caminar un pasillo bien largo. Y me metieron en una celda. En esa celda, ahí me tiraron en esa celda y me dijeron, aquí nadie habla, aquí vas a hacer lo que nosotros digamos, no te vayas a quitar la venda, si te quitas la venda, te vamos a matar de una vez y quizás posiblemente te vayas. Así, y ahí me quedé tirado y no sé cuánto tiempo pasó ahí. Y comencé a sentir mucha sed. Y había un inodoro y el inodoro tenía la taza del inodoro, ahí había agua y comencé a tomar agua del inodoro. Agua del inodoro me comencé a tomar. Disculpa que te interrumpa. Cuando te dijeron y quizás posiblemente te vayas, ¿qué entendiste tú en ese momento? No entendí. Yo pensé, lo primero que yo pensé cuando ellos yo pensé que me iban a matar. Eso es lo primero que yo pensé. Yo dije, aquí ellos me van a matar, ellos van a decidir porque ellos van a decidir matarme. Eso es lo que yo pensé. Okay. Y yo pensé, pero no me han dicho nada de los nombres, ni han venido. Ya a esta hora debían de estarme dándome, o ya me debían de haber matado. Yo creo que estos
no, no verificaron. No entiendo, hasta el día de ahora no entiendo, no entiendo. Hay muchas confusiones de que no puedo entender, que no hay lógica, ¿sí me entiendes? Y esto es parte del trauma, el trauma emocional de los hechos, ¿verdad? Porque hay que analizar bien completamente toda esta situación. Y, y me acuerdo que de repente, no sé cuánto tiempo había pasado, y escucho una voz que me dice, compañero, compañero, compañero. Yo volteaba a ver para un lado, para otro, como está vendado, no sabes, no sabía yo dónde estaba, y comencé a tocar las paredes, comencé a tocar el baño, comencé a ver que había una pared aquí, que había otra pared, habían tres paredes, y habían puertas de rejas, de hierro, y entonces la voz venía de la par, y entonces me acerqué, y, y entonces, compañero, compañero, y dije yo, ¿quién habla? ¿Quién habla? Estoy aquí a la par tuya, estoy aquí a la par tuya. ¿Quién eres tú? Y me dijo, no hables tan fuerte, no hables tan fuerte, porque si nos escuchas que estamos hablando, es que si escuchan que estás hablando con nosotros, no creo que te vayas de aquí. Y tuve miedo que fueran ellos mismos. Tuve miedo que ellos fueran, me estaban poniendo una trampa. Y en eso le pregunto, ¿y quién es? ¿Y tú cuánto tiempo? Y me dice, nosotros somos presos políticos, estudiantes desaparecidos desde 1968. Y ya muchos hemos muerto aquí. Y estamos desaparecidos desde hace mucho tiempo. Me dijo, dime algo, me dijo. ¿Tú cooperaste con ellos? Y les dije yo les di a ellos, porque yo les conté más, un poquito rápido, así bajo y me dijo, tú te vas a ir de aquí. Si nos escuchan que estás hablando con nosotros, no te vas a ir. Jamás. Mario, pero estamos hablando de los Quédate 80. callado. Ellos eran desaparecidos, según te dijeron, desde los 60. 68. Wow. Del tiempo de 1968. Llevaban como ahí 14 años desaparecidos ya. Sí, así es. En el tiempo de Díaz Ordaz y Echeverría, si tú buscas Las noches de Tlatelolco, escrita por ¿cómo se llama? Elena te lo dije hace poco, pero Napolowski, ahorita se me viene a la mente el nombre de esta, pero se llama Noches de Tlatelolco, ese libro escrito donde ellos hablan de toda la matanza y de todo lo que el gobierno hizo y cómo cubrieron es grandes genocidios de lesa humanidad, ¿me entiendes? Y estoy con ellos allí, y entonces vienen y estaban fumando cigarros, siento el olor a cigarro, y entonces le pido que si me puede dar un cigarro, y me dice, si te doy un cigarro, nunca te vas a ir de aquí, porque ellos van a saber que nosotros tuvimos contacto, quédate callado, no hables más. Y me dijo, y entonces viene yo, me levanté la venda, y miré por la reja hacia donde me estaban hablando, y era una muchacha, era una mujer que estaba sacando la pierna entre los barrotes de la celda de ella, y la piel de ella era amarilla, 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 color amarillo, profundo. Wow. Eso Sí, fue. haber recibido el sol a saber, bueno, muchos años. Así es. Y me dijo, yo me acuerdo de ella, que en paz descanse, porque esa gente, esos pobres, y me dijo antes de, tú te vas a ir, me dijo, te van a sacar de aquí, tú te vas a ir, me dijo.
Me dijo, así como que ella fuera divina, me dijo, te vas a ir el día que tú te vayas, me dijo, algún día hablas de nosotros, y hasta hoy día se está cumpliendo eso, porque estoy hablando y no sé cuánta gente estaría escuchando, pero estoy hablando la verdad y estoy sacando todo, me estoy sintiendo mucho mejor, porque que esto solamente lo saben mis psicólogos y mis psiquiatras, porque estoy bajo el mandato y aquí he tenido mucha ayuda, porque hasta hoy en día yo vivo en un programa que se llama Víctimas Sobrevivientes de Torturas. Estoy en un programa que es muy fuerte, ese programa me cuida mucho a mí, porque ellos en las declaraciones mías, cuando me inyectaron el pentotal, porque a mí me inyectaron el suero de la verdad. Tú sabes de que existe ese suero, el suero de la verdad, el pentotal. Ellos me inyectaron eso. Eso te cuelgan de pies para arriba y te dejan ir el suero en la aorta para que vaya directamente al cerebro y poderte interrogar. Y yo no sé si di información, si no lo sé. Pero después cuando yo llegué a Estados Unidos, todavía cuando lo hicieron los exámenes que tuvieron que me hicieron aquí, encontraron residuos de pentotal todavía en mi sistema, porque el pentotal dura durante muchos años en el sistema. Por eso dijo un doctor que cuando yo estuviera de los 65 iba a comenzar a tener problemas bien serios, físicos. Y es la verdad. Pero bueno, llegaron, me encapucharon, me subieron a través de las gradas, así por así, y me llevaron otra vez de regreso y me metieron ahí mismo donde otra vez se abrió la cortina, me subieron, me metieron a una celda que era de puro hierro, tanto el piso como las paredes, la derecha, la izquierda eran puro hierro y estaba desnudo. Y en eso llegó ese capitán y llegó un norteamericano. Y el norteamericano dijo, ¿este es el que ustedes capturaron? Sí. Este es el que procesaba con la embajada americana. Sí. ¿Cómo llamar? ¿De dónde ser? De San Salvador. ¿Tener toda la información de él? Sí. Ok, dame papel. Y se puso a revisar papeles. Y se agachó. Y tú no sabes lo que hizo. Me dijo, ustedes los comunistas, los que quieren la libertad, no la van a conseguir. Ahora te voy a tener que mandarte para El Salvador. Y me dio una gran pescozada en la cara y se levantó. Esa declaración aquí ha sido bien fuerte. Por eso es que vivo con un beneficio que se llama withholding. Yo soy como un ciudadano norteamericano con todos los derechos, pero sin excepción que no puedo salir del país. El día que yo salga de aquí pierdo todos mis derechos. Y me sangró la boca, me dijo que me vistieran y que me fueran a tirar. Y estos individuos regresaron, me metieron en un carro, me metieron en un carro, ya no me metieron en el baúl, sino que me metieron atrás y todavía me siguieron torturando psicológicamente. Se estacionaron en la ciudad viendo a la gente pasar, los dos tipos con sus ametralladoras adentro, adelante, y otros dos atrás. Y uno de ellos estaba empeñado que dónde estaba el dinero.
que seguro tenía más de $500,000, que seguro tenía $100,000, ¿cuánto tenés? ¿Dónde está ese dinero? Que tienen ustedes mucho dinero, y esto, lo otro, y comenzó otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dice, no, solamente esperemos la orden. Mira, le decía uno, ¿sabes qué? Hay que matarlo de una vez, güey. Hay que mucho mimarlo, lo hemos amimado. Y yo solamente me le quedaba bien. Y hasta que dijeron, no sé qué, les dieron una clave, arrancaron el carro y me fueron a tirar al Metro Revolución. Ahí en la calle me tiraron como que yo fuera un pedazo de basura. Sin zapatos, solamente con pantalón y una camisa, que me habían dado una camiseta. Y la gente se me quedó viendo. Cuando me tiraron, me levantaron y se largaron. Misericordia de Dios hasta el día de ahora. Increíble todo lo vivido, bro. Y la entrada mía a los Estados Unidos, no crucé el río. Yo crucé el propio puente de inmigración. Yo burlé caminando enfrente de ellos. En 1900, ya pasé cruzando el puente en el 92 después de los acuerdos de paz. Crucé y realmente eso fue para mí un milagro también, cómo crucé caminando así enfrente de ellos y nadie me detuvo. Es como que me haya desaparecido y nadie me haya visto que yo estaba caminando en medio de las oficinas de inmigración. Pasé por Matamoros, Tamaulipas, y de ahí Brownsville, y de ahí llegué a la casa Romero. Ahí fue donde yo estuve, en la casa Romero. Ahí conocí yo una abogada que llegaba a ayudar a los refugiados, y ahí fue donde yo le conté la historia. Y ella, cuando yo le comencé a contar la historia, me dijo, tú tienes educación, ¿verdad? Y le digo, no, simplemente soy un salvadoreño más. Pero ¿por qué tú hablas diferente a ellos? No entiendo. Yo hablo. Y le digo, me dice, y le digo, porque posiblemente ellos son gente humilde, le digo, son gente de campo, gente que tienen modismos para hablarle. Y se interesó, me dice, yo puedo venir para ti a traerte a tomar un café. Y ahí me acuerdo del señor que estaba diciendo tú, del señor que estaba diciendo de la novia suiza, que tuvo accidente, ¿verdad? Y que Suiza le dio para cuidarle de esos programas que también hay aquí. Correcto. Pues eso mismo me pasó a mí con esa abogada. No voy a decirte el nombre, hasta ahora ella es una gran abogada, que es la que me ayudó, pero yo no tuve nada que ver con ella. Ella es una gran amiga mía, y últimamente pues casi desde hace 5 años para acá no supe nada, no he sabido nada, le he escrito, le he llamado y no contesta, no sé qué pasó, perdí el contacto con ella, pero por ella es de que yo llegué hasta acá, hasta los Estados Unidos. No cuando esté en la casa Romero. No hubo nada sentimental con ella, como en el caso de nuestro amigo con el que hablamos más temprano. Sí, no. Okay. No, sí, pero sí, no hubo nada, pero sí fue muy linda persona, anglosajona, blanca, 100% norteamericana, con unos grandes sentimientos. Cuando yo le conté a ella, yo comencé a hablar con ella como desde las 10 de la mañana, almorzamos y yo seguía hablando y dieron las 2 de la mañana y seguíamos hablando y tomamos café y de ahí me llevó a un hotel, en ese hotel de lujo. Ahí seguí hablando con ella. De ahí llegó otro americano de lentes, que se llama, que también trabajaba con ella misma, y siguió grabando todo lo que yo hablé. Y bueno, fue algo que ellos estaban impresionados. Y cuando llegué me mandaron el boleto de avión, de Washington. Ellos se fueron primero a Washington, llegaron a Washington, me mandaron el boleto de avión,
me despedí de la hermana María, de la hermana María y la hermana Sor Juana de la Casa Romero con mucho amor y con muchas lágrimas de que muchos no, que muchos no tuvieran la suerte que yo, que no sé si lograron pasar o no lograron pasar. Y entré al aeropuerto y la persona que me llevaba me decía, Mario, yo te voy a hablar inglés todo el tiempo, ahí está lleno de inmigración, yo te voy a hablar inglés todo el tiempo y tú me decís, yeah, 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 todo el tiempo me vas a decir, yeah, ok, siéntete seguro de ti mismo. Y me dijo, cuando ya estés sentado en la sala, esperas tu vuelo de avión, yo me voy a despedir y me dices lo más fuerte, dile en inglés, ¿cómo me puedes decir? Y le digo, sí, ¿cómo le dices? Say hi a the family. Y me dijo, sí, ok, say hi a the family. Repítelo, say hi a la family, pero dilo fuerte, say hi a la family. Dile hola a la familia. Entonces, y así fue cuando ya nos sentamos. Entonces me dijo, ok, Mario, I gonna go. Le dije yo bien fuerte, ok, say hi a la family. Y se fue. Y estoy esperando el anuncio de mi avión que va a salir para Dallas Aeropuerto, transbordar para Washington, D.C. Ellos me están esperando en Washington, la abogada y los otros dos personas que eran abogados también. Y, y en ese momento que yo estoy ahí, se levanta una señora que está sentada para mí y deja un periódico y vengo yo, lo agarro, lo doblo y hago como que estoy leyendo en inglés, sin saber inglés, pero estoy haciendo la paja, como decimos nosotros, de estar leyendo y en ese momento que están diciendo en español y en inglés, damas y caballeros, el vuelo fulano de tal con destino a Dallas Airport, por favor abordar por el gate número tal, y en ese momento que me voy a levantar, aparece un policía de inmigración y me dice, discúlpeme, ¿puedo hacerle una pregunta? Muy buenos días, discúlpeme, ¿puedo hacerle una pregunta? Y le digo, sí, ¿cómo no? Y me dijo, ¿para dónde se va? Y le digo, para Dallas. Y me dijo, ¿usted es ciudadano americano? Sí, claro que sí. ¿Usted quiere ver mis papeles? Y me dice así como yo traía una carterita colgando, ¿tú quieres ver mis papeles? Y me dijo, no es necesario. Y me dijo, tu vuelo en este momento se va. Ok, muchas gracias. Y me levanté. Y cuando yo entré a ese avión, no, las manos me temblaban. Oh, Y wow. esos segundos eran horas. Y no podía ponerme el cinturón, me temblaban las manos, pero una tembladera y había un señor a la par mía que estaba leyendo un periódico, una revista, recuerdo, con unos lentecitos cuadritos. Y cuando me vio que estaba bien, me dice en inglés, discúlpeme, ¿le puedo ayudar? Y yo solamente me le quedo viendo y entiendo lo que él me dice, más o menos porque lo veo y agarra y me coloca el cinturón y yo le dije, thank you. Y se puso solamente a sonreír, siguió leyendo su revista y en ese momento se comenzó a mover el avión y en ese momento, ay Dios mío, jamás voy a poder, jamás voy a poder, yo sé que hasta el último momento de mi vida, todo va a volver a pasar en la mente, todo va a pasar en la mente, todo porque todo esto lo repetí cuando estaba atrapado en las Torres Gemelas. Todo esto lo viví nuevamente. Y no he superado los sueños, la soledad. Tengo una hija, un hijo, pero por mis tratamientos tuvimos que separarnos, porque es difícil poder vivir con una persona así, traumada como yo, traumada para el resto de mi vida. Por eso vivo en soledad. Después de todas las cuestiones que he pasado, han sido mucho el tratamiento que he llevado.
hasta Wow. hoy en día. Eso es todo lo que pasó. Increíbles historias, Mario. Vistes, me imagino, dejaste de ver más bien a muchas personas, compañeros tuyos que murieron, perecieron, otros desaparecieron, comenzando por quien habría sido el amor de tu vida, ¿no? Esta muchacha llamada Laura, Sí, que entregó su vida por un sí, ideal, por una causa, el cual vendieron la vida y la sangre de nuestro pueblo como quien vende cualquier cosa, haciendo tratos entre ellos. Este gringo que te dijo, ustedes están buscando la libertad, pero nunca la van a tener. Y se me viene a la mente pues sí, nuestro presidente y cómo está luchando para obtener la libertad y la independencia que siempre trataron de quitarnos y siempre trataron de encarcelarla en sus manos, este imperio, hablando obviamente de las administraciones, no de las personas, porque sabemos que en este país de Estados Unidos hay personas de un corazón tan grande y en tu historia lo hemos podido evidenciar. Ese anciano, esa persona que te abrochó tu cinturón, esa abogada que te ayudó tanto, que estuvo tan cerca de ti. sí, Eh, sí, Siempre has vivido aparentemente a la orilla de un precipicio, pero jamás has caído, Mario. Has vivido al filo, ¿no? sí, Entre la vida y la muerte. Ahorita acabo de guardarte en mis contactos y te coloqué como Mario con propósito. ujú, Definitivamente hay sí, un propósito por el cual todavía estés con vida. Y me alegra mucho que hayas tenido en bien compartir tu historia con nosotros. Por alguna razón debe de ser que estás compartiendo en ese momento toda tu vida o parte de tu vida. Y te sí, agradezco parte. infinitamente que hayas abierto tu corazón y que nos hayas contado esto que ha sido tan doloroso para ti. Detenido por comerse un plato de comida de niño, maltratado, ultrajado en la tutelar de menores, colgado de pies en la jaula de los leones para que te devoraran o para por lo menos que pensaras en eso. Otros niños que murieron así en El Salvador, devorados por los leones, con esos seres nefastos que cuidan ahí, entre comillas, a los menores de edad. Luego, pues secuestrado en 3 ocasiones diferentes. Estuviste a punto de morir. Imagínate, y lo que no nos has contado de las Torres Gemelas que estuviste en el piso 87, si no más recuerdo, Sí, quedaste en el ascensor. sí, sí. Una vida increíble y historias extraordinarias Te que voy a mandar, voy a mandarte las entrevistas del año pasado, del 10 de septiembre, porque me entrevistaron el 9 de septiembre me entrevistaron. Y también 10 años después, porque no estuve preparado, siempre me pidieron entrevistas, la CNN, la BBC de Londres, la Laura en América, muchos canales me pedían y yo rechazaba porque me decía el psiquiatra y el psicólogo, Mario, no estás preparado, date tiempo. Y de ahí yo les pregunté cuál era la preocupación y ellos me dijeron que tanto lo que había, que ha sido demasiado, algo que es muy incomprensible de explicar o de entender,
que un ser humano pueda soportar tantas vejaciones, que al final lo que llega es hacerse daño. Y eso es lo que no quería. Porque cuando llegué al programa, llegué con un gran problema que causé adentro del lugar donde estaban dando ayuda de las Torres Gemelas. Yo ya no aguanté. Ahí yo exploté. Ahí fue donde encontré a una persona que me llevó al programa. Y le doy muchas gracias que me haya llevado a ese programa. Porque por ese programa prácticamente mi vida cambió. Yo he trabajado así bien fuerte en lo que es la construcción, he trabajado en construcción, he trabajado lavando platos, he trabajado de todo, he pasado, he trabajado en de todo, bajo la nieve, pero el fuerte mío ha sido, después me quedé ya los últimos años, casi 12 años trabajando como mesero, me retiré de todos los trabajos fuertes. Es difícil, pero como tú dices, vos decís una cosa bien claramente, no me he dado por vencido. Un propósito, Dios tiene un propósito. Te voy a leer algunos mensajes de acá de los amigos del chat. Acá Rosa Sánchez dice que valió la pena ese final, ¿no? Poder llegar acá y tener protección, la protección que tienes. Leida Pérez dice: les pido a todos en el chat, oremos por Mario, Dios le ayude a sanar su alma y su corazón de tanto dolor, amén. Dios lo quiso así, Dios lo bendiga, dice Maradiaga. Que Dios bendiga a este hermano salvadoreño y sane todas sus heridas, dice nuestro amigo el Camotón. Yo soy del Salvador, me gustaría conocer a Mario y ser su amiga, dice Timona Avilés. Lo llevaré en mis oraciones, dice Luna. Dios sanará, para él no hay nada, Dios lo sanará, para Dios no hay nada imposible. Y por Diosito usted vive hasta hoy y nos está contando su cruel oscuro túnel que pasó, pero gracias a Dios hoy usted ha visto la luz, su vida adelante. Ojalá pueda aliviar sus cicatrices, dice Carolina B. Mario, tienes un propósito muy grande en esta tierra, hermano, que Dios te bendiga, dice el Camotón. Ánimos, Mario, por fin estás viendo la libertad que siempre quisiste, amigo, dice Carolina. Que Dios sane sus heridas más profundas, así como lo sacó de la muerte, dice Keila Vida. Fuerza, Mario, hay vida por delante, dice el Cipote Ventura, perdón. Una vida increíble que solo Dios lo tiene vivo, salvo, dice Jen. Esto sirve en parte para los que todavía se venden por unos sucios dólares. Ojalá hagan conciencia los gorgojos que solo los utilizan los diabólicos y mafias. Sobrevivir también al 9/11, Dios sabe por qué continúa con vida. Gracias a Dios que estás con nosotros, dice. Mis respetos, mi amigo Mario, porque yo fui militar. Sé lo que hicieron esos asesinos. Dios te sane
tus cicatrices, dice Chepe Rauda. Mario, sos un guerrero de Dios, por eso Él te mantiene de pie, amigo. Él te cargó cuando más débil estabas y vulnerable. Oraré por ti desde hoy, eres especial. Dios te bendiga, dice Aleida. Y bueno, tenemos más mensajes acá de diferentes amigos. Y pues no sé qué decirte. Nada más sé que este día hemos escuchado muy atentamente tu historia y que en la vida no hay consecuencias. No hay consecuencias, brother. Y si no hay coincidencias, perdón. En la vida no hay coincidencias, y si hay coincidencias, no hay más de una, pues. Tú pasaste por situaciones similares 4 veces, 5 veces podría decirlo. 5 veces. Cuando eras menor de edad, luego los 3 secuestros y luego en las Torres Gemelas en 5 ocasiones. Y Dios te ha sacado adelante. Pasaste por el puente, Dios te hizo invisible, abordaste ese avión sin tener papeles. Increíble. Muchas gracias, amén, Mario, y pues acá tienes todo mi apoyo. Ya te puse mis contactos y cuando quieras hablar, pues acá estoy a tu disposición. Y a ver cuándo tienes tiempo de contarnos tu vivencia en las Torres Gemelas también. Hemos estado en vivo prácticamente 4 horas. La verdad, no he sentido el tiempo. Sinceramente te lo digo. No sentí el tiempo con esas tremendas historias de tu vida que nos compartiste. Así que adelante, tenemos que sigas adelante, brother. Continúa. Sé que escribes, continúa escribiendo. Para que a los que no llegue esa historia por medio de este video, que llegue por medio de algún libro probablemente que escribas por ahí. Sí, no lo sé, quizás sea, no lo sé, es mi intención, pero había algo que me decía desde hace mucho tiempo que tenía que hablar. Tenés que hablarle al pueblo. Tenía miedo de hacerlo, que tenía miedo a críticas, a todo lo que uno ha pasado, cosas, vejaciones. Tú sabes, la vejación más terrible que uno puede pasar es ser sincero consigo mismo. Y tenía miedo, pero algo me decía, tienes que hablar, tienes que decirle al pueblo, tienes que decirle al Salvador qué es lo que pasó contigo. Y siempre estaba eso. Y ahora cuando casualmente escuchando a este señor, de hablaba que era de los años hippies, de los años 60, de los 70, los 80, la música, y que habló de cuando fueron los desfiles bufos, cuando estaba Fidel Sánchez Hernández, cuando estaba Romero y mataron a un montón de estudiantes enfrente del Seguro Social. Yo recuerdo todo eso cuando todo eso, yo recuerdo las manifestaciones, y allí fue donde tomé la decisión y dije, y te mandé un mensaje, y sí, gracias a Dios lo respondiste sin saber lo que yo tenía que decirte, que contarle al pueblo, ¿verdad? Yo pido también al pueblo salvadoreño todos los días, pido por el presidente Nayib Bukele, que Dios le dé mucha sabiduría, conocimiento e inteligencia para tomar las decisiones correctas, igual que la bancada Cian, igual que la primera dama Gabriela Bukele, que aboga mucho por los niños. A veces me he querido preguntar cómo estarán ahora todos esos niños en los tutelares de menores, en las correccionales, la protectora de menores, me acuerdo si es que existe todavía. A veces me pongo a pensar, Mario, ¿qué es lo que vas a hacer? Y digo, yo a veces siento el deseo de querer ayudar,
a otros, compartir eh, el amor, compartir todo lo que tengo por dentro, porque estoy tengo como mucha retención de deseo de querer ayudar a otros, pero a veces digo, ¿cómo lo voy a hacer? Le pido a Dios por todo el país, le pido a Dios y le doy gracias a Dios porque Dios fue misericordioso. Recuerdo cuando el pastor Dante le dio profecía al presidente Nayib Bukele y todo se ha cumplido. Deuteronomio 28, parece que es capítulo 23, ¿verdad? Que dice que es puesto por cabeza, no para hacer cola, sino cabeza, no para estar abajo, sino que arriba. Y que muchas pruebas tendría, pero que él va a salir triunfante. Y eso es lo que yo hago. Todos los días pido por todos esos niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas que tienen tantas necesidades en nuestro país y en el mundo entero. Correcto. Y siempre esa voz, nunca me ha abandonado esa voz. Esa voz siempre ha aparecido cuando es algo, por ejemplo, los años que he vivido solo, no hay 24, no hay 31 para mí, he permanecido en mi apartamento. Y el 20, antes del 2020, estaba lavando platos en la cocina cuando sentí una voz que me dijo a mí bien claramente, me dijo, viene algo a la tierra fuerte. Y en eso apareció la pandemia. Y a veces yo cuando escucho la voz de Dios, yo creo que es la voz de Dios porque conozco la voz de Él, que me dice las cosas. Un Padre misericordioso que tuvo mucha misericordia conmigo. Increíble. Imagínate, escuchaste esa voz en momentos claves, ¿no? Que decisivos para que pudieras seguir viviendo en los momentos más difíciles. Esa voz te decía qué hacer, te daba información. Cuando vino la pandemia, cuando llegó el COVID, me dio el COVID bien fuerte, no del que dice, solamente sentí síntomas, porque me dio el COVID bien fuerte, fortísimo, y tuve que hacer llamadas a nivel, le llamaba a mi hermana y mi hermana llorando, y ya me despedía de ella porque ya no podía respirar, y lo único que hice fue agarrar la Biblia, hincarme y ponerme en las manos de Dios. Y le comencé a hablar diciendo, si tú me ayudaste en aquellas grandes pruebas, en las torturas, en el dolor, en la soledad, si tú me ayudaste en las Torres Gemelas, si tú me ayudaste a sobrevivir, dame la oportunidad de seguir viviendo. Dame la oportunidad, quiero respirar. Y yo hablaba y estuve orando como 2 horas hincado y no me había dado cuenta que ya estaba respirando bien. Y me puse muy contento. Wow. Me puse feliz porque sentí una gran bendición. Sentí que algo cayó sobre mí. Incluso pude sentir la presencia de alguien que estaba detrás de mí. Pude sentir la presencia y le di gracias a Dios y le sigo dando, porque estoy aquí hablando con ustedes. Fíjate, tú has sido de ideales, ¿no? De izquierda. Casi siempre las personas con esos ideales son muy tendientes a ser ateos, a no creer en Dios. Pero, sin embargo, tú has experimentado momentos muy particulares, ¿no? Sobrenaturales, que eso es lo que te ha ayudado, creo yo, a creer, ¿no? A creer que hay un Dios
un ser superior que tiene cuidado de lo que pasa acá y el que ha tenido cuidado de tu vida. Me comentabas antes de que comenzara la transmisión y me mencionabas a Roberto Dawison. Sí, ¿Qué es lo que me comentabas acerca de él? No recuerdo bien. que era que esa noche que me llevaron a los planes de Rendero en esa casa que ellos tenían, que se llama casa de seguridad, él llegó ese día que me tenían a mí desnudo y esposado de pies y manos en esa cama de hierro, porque yo lo escuché. Yo lo escuché muchas veces como hablaba de déspota. Y él estaba hablando con el general, general Vargas. En ese tiempo creo que Vargas era porque le dijeron coronel a coronel Vargas. Y ellos tuvieron una conversación. Y pude identificar inmediatamente, porque recuerdo que un tiempo antes de eso le dijo a Duarte, Duarte había salido en cadena nacional y había dicho, es que los guerrilleros atacaron al batallón, parece que fue al Belloso, y hicieron un montón de muertes y mataron un montón de soldados y esto lo otro. Entonces el día siguiente el mayor salió en cadena y le dijo a Duarte, y algo que quizás ustedes o tú nunca lo habías pensado. Tú sabes de que murió Roberto Dawison, de que murió Duarte, ¿verdad? Yo Los sé dos murieron de la que misma consecuencia, el mismo cáncer. cáncer en la Cáncer garganta. desde el recto hasta la garganta. Oh, ¿en serio? Desde el Ok. recto hasta la garganta. Entonces, sí, los dos, ok, pero muerto el perro se acaba la rabia, y te voy a explicar por qué, ¿verdad? Llegó cuando Duarte habló esto, el día siguiente él se tomó el canal y le dijo a Duarte, le dijo, señor presidente, le quiero decir, en la forma que él hablaba, yo le quiero decir al presidente Duarte que no le llame guerrilleros, llámeles pirícuados, así dijo, llámeles pirícuados, porque el pirícuado agarra su presa, la ataca y se mete bajo la tierra. No tienen así lo dijo porque él era bien déspota para hablar, no tienen los huevos para enfrentarse contra el ejército. Entonces, y le dijo, acuérdese que usted ya tiene cáncer desde el culo hasta la garganta. Y él también murió de lo mismo. Oh, wow. ¿Te acuerdas de eso? Pregunta y ya vas a ver. Wow, no sabía. Yep. Duarte y Roberto venían a la Calvert, a Washington D.C. Ahí está el hospital militar. Ahí es donde ellos recibían atención médica. No recibían atención médica en El Salvador. Ellos venían a la Calvert Street en Washington D.C. Ahí está el hospital militar. Los que son de Washington D.C. saben lo que estoy diciendo. Increíble recibir atención Así médica y luego resultar con este problema de salud tan particular. Exactamente, los dos, ¿verdad? Y qué casualidad, y qué casualidad que los dos caigan de la misma manera. Exacto. Cuando Dawison se mofa se mofa de lo que él tiene, ¿verdad? De lo que él tenía. De lo Duarte. Sí. Sí, de Duarte, porque de eso él como que se burló. Él se burló de una manera muy, muy diplomática, pero se burló. Y morir de la misma manera. Yeah. Bueno, ahí tenemos podríamos decir, no justicia humana, ¿verdad? Sino que otro tipo de justicia. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas tú, que has sufrido todo esto en carne propia? ¿Qué esperas de la bancada Cian en este tema, con respecto a este tema? La bancada Cian es algo bellísimo, algo que
es como un sueño bello. Yo todos los días oro por ellos, por Dania, por, por Caldet, por Carlos Brut, bueno, yo oro por todos ellos, todos ellos, todos ellos tienen le pido a Dios que les dé mucha sabiduría, conocimiento, inteligencia, que los cuide de día y noche, porque los necesitamos. Ellos son el motor del futuro, ellos son los que están llevando verdaderamente la ley divina como debe de ser, están llevando el país en un desarrollo sincero, honesto, con lealtad, que es lo más principal, con el juramento que se hizo claramente, firmes en ayudar al pueblo por el pueblo, en desarrollar este país. Ellos son los maravillosos. Me encantó la última intervención que tuvo el presidente de la Asamblea, ¿cómo se llama? Castro, el presidente Guevara, Castro. right? Castro. Guevara, no sé si... El presidente Castro, sí. Sí, Castro. Sí, el presidente Castro, sí, el presidente de la Asamblea. Me encantó la forma en que él habló de esa manera. De esa manera me gustaría yo decirles sus verdades a ellos. Y a veces pienso que la comisión de investigación de los derechos, si algún día mi situación llegara a cambiar, ¿verdad? Llegara a cambiar, sería yo capaz de presentarme ante la comisión para darles mi testimonio, para decirles lo que verdaderamente a mí me hicieron por orden de que alguien, cada vez que yo años atrás veía al Chato Vargas, me daba algo se me revolvía por dentro de mí, el estómago se me revolvía, no lo podía ver. Y por eso hice algún comentario bastante que mucha gente mandaron like diciéndome que le gustaba, me mandaron diciéndome que le gustaba, porque yo puse, seguro venía de los planes y se le cruzó el poste de la luz. Él dijo que el poste de la luz se le había cruzado. Fue un chiste que yo hice y me mandaron a decir que le gustaba mucho por lo de Facebook. Sí. Bueno, y realmente muy al estilo del presidente de la Asamblea, ese tu tweet, porque así el presidente de la Asamblea Legislativa los avergüenza con las palabras que dice, la verdad. Dice la verdad, simplemente. Sí. Pero los deja en ridículo. Muy claro, muy claro. Sí, por supuesto, claramente y sin necesidad de usar malas palabras, les dice sus verdades. Es que es más duro que una persona que le vaya a pegar una gran ultrajada, que le vaya a decir palabras con dobles sentidos. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Cierto. ¿En cuánto tiempo esperas? Es fuerte. ¿En cuánto tiempo quieres justicia? Quiero 2024. Estoy esperando que la pandemia baje aquí, porque hoy llegamos a 64 millones de infectados nuevamente en todo el país y parece que subió. Entonces tengo que hacerme unos exámenes y no me quiero arriesgar han pospuesto muchas citas porque no quieren que me acerque a ningún hospital. Entonces quiero ver de qué manera yo puedo arreglar mi situación para obtener la ciudadanía automática. Alguien me mencionó que yo puedo obtener la ciudadanía automática, porque sin poder pasar el proceso de residencia, porque yo tuve muchos beneficios como sobreviviente de las Torres Gemelas, pero nunca solicité mucha gente agarraron beneficios, se hicieron residentes y son ciudadanos ahora, pero yo no tomé no agarré ningún beneficio. Beneficio migratorio. Entonces eso me pertenece. Ok, perfecto. Exactamente, eso es. Siendo ciudadano, ¿estarías dispuesto y listo para ir a testificar? Sí,
por supuesto, y también regresar por primera vez en la historia mía, votar por el presidente Nayib Bukele. Mi voto ya está, presidente Nayib Bukele. Ya tengo mi partida de nacimiento y yo voy a solicitar ya cuando sea, primeramente Dios, el próximo año, ya solicitar 23, tener mis papeles listos para votar, ya sea aquí o si puedo lograr la ciudadanía automática. Solamente esperando el 2024. Porque es justo, sí, porque es justo en cuanto a la cuestión migratoria, me lo dijo bien claramente una abogada, pero nunca más me volvió a llamar. Y entonces he tenido, no sé, a veces como que me he acostumbrado a vivir con lo que Dios me da. Y sobrevivir prácticamente, porque la verdad es de que añoro mucho las playas, me encanta mucho, el Puerto de la Libertad es el puerto mío. Sí, imagínate El salto de San Antonio, lo que me contabas, de que corrías desde... ¿desde dónde me dijiste? Desde Soyapango hasta el Puerto de la Libertad. Desde la garita. A pie, desde la garita corría. Sí, corriendo, pero no corriendo fuerte, al trote llegaba hasta el Puerto de la Libertad. Sí, al trote, sí. Y ciertas ocasiones todavía regresaba y lograba subir donde estaba la curva peligrosa, y ahí agarraba el bus, no me acuerdo, parece que sí era la 138. Creo que esa era la que me llevaba al Puerto de Libertad, o San Salvador. Y ahí ya paraba el bus. Todavía me tiraba la curva peligrosa, que según me dicen ya no existe esa curva. Ahí había un Cristo bajando la curva peligrosa, ahí había un Cristo grande puesto ahí. Y yo siempre pasaba ahí. Ya. Sí. Bueno, vas a recordar esos momentos, brother, cuando regreses al Puerto de la Libertad. Sí, yo creo que yo del puerto no voy a salir. Cuando yo me vaya, no voy a salir del Puerto de la Libertad. Todo lo que es el Pacífico, todo lo que es San Diego, el Puerto de la Libertad, el Tunco, todo eso, el Majagual, de ahí no voy a salir, no voy a necesitar vivir en San Salvador. Vas a disfrutar. De alguna manera voy a vivir, y además... Sí, además siempre me ha gustado mucho la idea de los negocios, siempre me han gustado, y tengo mucha bendición con esa cuestión de negocios, y soy muy creativo, y en que sea me pongo mi comal ahí para hacer pupusas o vender marisco, qué sé yo, y más ahora que hablo inglés con el turismo, puedo comunicarme fácilmente. Perfecto. Y vivir una vida normal, ¿me entiendes? Una vida normal, una vida con la que sin Dios lujos, me dé lo necesario que Dios me dé. Sin lujos, pero una vida tranquila. No. Sí, claro, no en esta soledad, no en estas cuatro paredes, en este país tan frío, que mira ahora cómo estamos bajo cero. Está terrible el frío afuera, y esto está fuerte. Esperamos una tormenta que va a comenzar a las 2 de la mañana y va a parar hasta el día lunes. Y bueno, y viene el verano, es muy, muy, muy apreciado porque todo cambia, pero no es la misma playa. Irse a Coney Island, a Long Island, no es lo mismo como estar en El Salvador. No, jamás. Irse a la Costa del Sol, wow, debe ser. Con eso dice que son unas carreteras que yo me acuerdo cuando iba de San Salvador a Matecampo, eran las calles empolvadas. Para la Costa del Sol, la calle empolvada. Y dice que ahora se hacen como una hora y media para llegar. Es fantástico. Sí. Y espero que Dios me dé salud y energía para volver a correr en El Salvador, en que sea un poco más lento, pero corriendo, porque yo todavía sigo haciendo ejercicio. Todavía sigo corriendo. Increíble lo que me comentabas,
pareces un poco más joven, ¿verdad? Ya que has dedicado tu vida al ejercicio. Sí, Eh, sí, Me sí, gustaría, nadie cree. ¿Cómo? Me dice, ¿cuánto? entiendo. Y yo le digo, sí, esa es mi edad. De verdad, no puede ser, Mario. Que tú... Sí, pero mira Renacuajo, ¿cuántos años tienes? Y dice que, ¿cuántos pensabas? Y yo le digo, 65. No, ¿cuántos tengo? 40. Wow, pero y dice, lo que pasa, mira, tren bien panzón. Come y no hace ejercicio, y esto, y fuman, y toman, y se desvelan. No. Yo no, El ejercicio es algo muy importante. no tomo ni fumo, pero los demás parece que me estuvieran describiendo, bro. Eh, Mira, Sí, no, yo la dieta sí es muy importante. sí, correcto. Quiero preguntarte, ¿cómo ves tú la relación entre el presidente Bukele y la administración demócrata? ¿Crees tú que lograrán parar al presidente Nayib Bukele? No. Acuérdate que él dijo bien claramente, no hay marcha atrás, no somos patio trasero y seremos mejor que Singapur. Estoy casi seguro que la deuda se va a pagar y seremos un país independiente. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es aliarse con él, porque El Salvador va a ser la primera ciudad Bitcoin en el mundo, y tenemos el presidente más cool del mundo entero, el mejor presidente del mundo entero, number one. Entonces Estados Unidos lo que tiene que percibir es el desarrollo económico que ahora El Salvador, un pequeñito país, puede darle buenas ideas. Porque te voy a decir una cosa, aquí no está bien la situación, la imprenta de mucho papel, de muchos dólares que se está haciendo aquí, esto se está poniendo bien feo, bien feo. Me quedé admirado el viernes, compré $100 y no compré nada. No traje, más solamente traje bueno, la libra y he escuchado ciertos comentarios que en El Salvador se quejan y esto, lo otro. No, están en la gloria. Aquí fui a comprar una libra de, ¿cuánto? Le digo, ¿cuánto vale la libra de hueso de res? Y me dijo $7. No puede ser, sí. ¿Y cuánto costaba antes? $3. $7. La Increíble. libra de pollo, de muslo de pollo. Antes estaba la libra, costaba $2. No, perdón, 1.95. ¿Sabes a cuánto está ahora? A 6.95. Cierto. Y todo está por los cielos. Entonces, la economía, lo que tiene que hacer Estados Unidos es pensar qué es lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo es que él está llevando la economía? La economía la está llevando bien, la está desarrollando la economía, y más con todos los proyectos, con la nueva biblioteca, con el nuevo puerto, con la nueva Bitcoin en la ciudad, con el tren del Pacífico, con el nuevo Estadio Nacional. Va a haber mucho más trabajo, mucho desarrollo. Pero ¿cómo lo hacen? No se ponen a pensar, aún siendo un país capitalista multimillonario, que ahora ya se están quedando, creo que ya no multimillonarios, sino que a ricos. Está bajando la situación. Eso es lo que yo pienso que debería de ser Estados Unidos, preguntar cómo es que estás desarrollando esto. Pero hay una situación, lo que sucedió aquí. Acuérdate que el presidente Nayib Bukele, cuando él vio, dice, el avispado ve el mar y se aparta, ¿verdad? Y él vio lo que estaba pasando en el mundo, que en Google hubo una bacteria y Europa se está infectando y estaba bien. ¿Qué es lo que él hizo? Él pensó, ¿qué es lo principal? La salud del pueblo salvadoreño, la prioridad del Salvador. Nunca en la vida se había dado, en la vida el gobierno había dado $5, $1 a cada salvadoreño, jamás. Y él dio $300.
Y llevado con por eso admiro al ministro Merino Monroy, que yo oro por él, a Reaza Chicas, por Gustavo Villatoro, por el fiscal general. Yo oro por todos ellos porque ¿cómo es posible ver al ministro? Tú vas a ver a un ministro aquí montado en una gran jipeta blindada, o en Guatemala o en todos otros países. Ellos no se meten en nada, ellos solamente ordenan. Ahí he visto al ministro René Merino Monroy con una cama, llevando una cama cuando fue lo del ciclón, lo del ciclón. Vi cómo llevaba una cama, bolsas de comida, hasta el último rinconcito del Salvador. La prioridad, eso era, la salud. Pero desafortunadamente, el señor Donald Trump, a él se le avisó, pero él no fue avispado. Él continuó con el negocio, entonces la bacteria entró de lleno aquí. Entonces eso se multiplicó. Ese fue el problema. Y aún recuérdate que el presidente Nayib Bukele tuvo tantos obstáculos, y aún así diciéndole el galerón. Así que hizo un galerón. El galerón es uno de los hospitales, el Hospital El Salvador, uno de los hospitales más mejores en Centro y Suramérica, que no lo tiene pero ni Brasil. Ni Brasil. Correcto. Te digo porque así hablo con brasileños. Tengo amistades brasileñas. Sí, claro, sí, así decía Portillo Cuadra. Sí, esa situación realmente esta gente nunca pensaron. Tienen que saber pensar de que él, cómo es que lleva el desarrollo de la salud, de la economía, porque es increíble. Él dice, imagínate lo que dice, seremos mejor que Singapur, con la ayuda de Dios. Y eso es lo más importante, tener fe. Yo he tenido fe. Yo no sé cómo es que yo sobreviví a todas estas peripecias que pasé, postergaciones, todas estas situaciones que he vivido, pero sé que tuve fe. Y tuve fe en los momentos más difíciles. Imagínate, Estados Unidos siendo aliado verdaderamente, que en vez de que la doña Osa Mayor, ¿verdad? Jean May fuera verdaderamente sincera con el pueblo y no estar apoyando a delincuentes, porque eso es lo que han hecho, apoyar a delincuentes, porque siempre han tenido injerencia. Acuérdate lo que me dijo, ustedes jamás, me dijo el americano cuando me dio el pescozón en la cara, estando esposado de pies y manos. ¿Qué fue lo que me dijo? Jamás ustedes van a ser libres. O sea que siempre han querido mantenerlo con el yugo puesto, la bota en el cuello a los pueblos. Y esto es lo que tienen que hacer, visualizar cómo el país más pequeño del mundo, uno de los pequeños más pequeños del mundo, está sobreviviendo de una manera bien. Eso es lo que tendría que hacer Estados Unidos. No creo que puedan detenerlo. No creo. Porque ahora están llegando muchos inversionistas y estoy viendo en Florida, estaba viendo que en Florida miles de bancarias están sacando, los ahorrantes están sacando su dinero y lo están invirtiendo en Bitcoin. Y están muy alarmados los banqueros en Florida, en Miami, porque ese es el futuro. Ahora ha caído un poco, pero de repente va a subir, así como la bolsa de valores. Imagínate que la bolsa de valores ahora están también viendo el desarrollo del Bitcoin. Va más ahora Bitcoin. Sí, están tratando de invertir, ¿no? Wow. Bueno. Sí, para que vean, muchos europeos van a ciudadanos salvadoreños. Oh, sí. Muchos americanos van a hacerse ciudadanos. Por cierto, ya está ahí Max Kaiser, ¿no? Ya buscando la residencia salvadoreña.
Yo creo que ya se mudaron por completo para El Salvador, Sí. ellos, esa pareja. No, sí, ya están allá. Sí, la ciudadanía, no residencia, ciudadanía. Yep. Ellos se van a hacer ciudadanos salvadoreños. Salvadoreños de Porque ellos tremenda están viendo el influencia a nivel futuro. mundial. Ajá, exactamente. Sí, Bueno, sí. Mario, Y esa ciudad Bitcoin, lo que va a ser una belleza. claro que sí, claro que sí. Te agradezco nuevamente, Mario, tu tiempo. Ya tenemos 4 horas 30 minutos en esta transmisión. Creo que vamos a ir cerrando ya. Así que te cedo ahí el micrófono para que te Perfecto. despidas del chat. Ok. Le quiero decir a todos los que están presentes escuchando, lo primero que tengo que decirles, y lo siento, es que tengan muchas bendiciones de parte de Dios, los que estén donde estén, en Estados Unidos, en El Salvador, donde estén, donde quiera que escuchen, que reciban mucha bendición de Dios y que sigamos adelante apoyando a nuestro presidente Nayib Bukele. No hay marcha atrás y que no somos patio trasero y que seremos mejor que Singapur con la ayuda de Dios. Que Dios nos bendiga a nuestro país, nuestro desarrollo, que Dios bendiga a nuestras autoridades y que tengan unos felices sueños también. Dios me los bendiga a todos, en el nombre de Dios. Muchas gracias, Mario. Dios te bendiga. Que tengas una feliz noche. Igual. Te quería hacer una pregunta. Dale. Esto está en, ¿cómo se llama? Esto lo puedo encontrar en YouTube. Correcto, correcto. Va a quedar acá la transmisión en vivo. En la portada está Roberto Dawison y el Chucho Vargas, como le suelen decir. Chato Vargas. Sí, el Chato Vargas. Ahí están ellos dos. Correcto. Que ahí lo vas a Ok, encontrar. muchísimas bendiciones para ti. Ok, brother. Ok, Se bendiciones para ti. Ok, y cuando quieras que hablemos de las Torres Gemelas, estoy para servirte, tú lo decides. Ok, perfecto, mi hermano, muchas gracias. Vamos a escuchar este testimonio también, muy En interesante. este momento, yo te voy a mandar los enlaces que tuve con las entrevistas para que las veas Perfecto. y tú puedas compartirlas. Perfecto. Ok, Dios te bendiga. Muchas gracias Dios te bendiga, por el tiempo. Gracias a ti. Amén. Bueno, amigos, pues ahí estaba nuestro amigo Mario. Increíble lo que nos compartió. La historia de su vida. Gracias a él por compartir su historia y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Les agradezco mucho. No sé si vaya a regresar con una transmisión más tarde. Creo que nuestro compañero el Camotón tendrá una transmisión. No sé si todavía va a hacer su transmisión para acompañarlo también. Así que pues ahí estamos. Vamos a ir cerrando ya. Les agradezco mucho por habernos acompañado y ahí estamos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen la belleza del arte. Saludos para todos los que están acá en el chat. Me imagino que algunos están en el Matocho, pero bueno, lo que veo acá, Elizabeth Díaz, R. Canales, Guitarra Musical, Aleida Pérez, Luna, Cipote Ventura, Francesca, el Camo Vlogs, Carlos Artero, Elmer Cuadra, Jen Canales, Carolina B, Ana, Miguel González, Edith Tobar,
R Canales. Y para todos los que están ahí con todo, un saludo muy especial y que tengan una feliz noche. También para Ricardo 1972, 1973. Bueno, Dios me los bendiga a todos ustedes.